Vamos a empezar. Yo soy Bea Pontijas, de Ecologistas en Acción, del área de agroecología. Estamos en la cuarta sesión del curso de mataderos de aves que organizamos con la plataforma de pequeñas producciones campesinas y artesanas y el sindicato Labrego Galego, gracias al sindicato. Y ahora nos va a contar su experiencia Antonio Gómez, de La Solanilla, que tiene una granja ecológica y a pasto de pavos y está abriendo un pequeño matadero. Entonces, cuando quieras, Antonio. Hola, buenas tardes. Voy a pasar a compartiros. ¿Estamos? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues lo primero, daros las gracias por la invitación al evento. Me parece súper interesante. Además, unas jornadas que se están mostrando pues, muy interesantes por la cantidad de asistentes y las altas horas de terminar en la jornada, con lo cual eso es buena señal, ¿no? Bueno, pues os voy a indicar un poquito qué es lo que vamos a ver, ¿no? Un poco voy a contar nuestra historia de La Solanilla, cómo pasamos o cómo entramos en la crianza de pavos ecológicos, luego a comercializarlos a nivel mayorista y demás, y luego como ya arrancamos con la venta directa, ¿no? Desde esa venta directa pues nos ha forzado, por otro lado, a empezar a plantearnos pues, que el modelo que teníamos o que tenemos necesita ya empezar a introducir lo que es la transformación dentro de nuestro proceso. Entonces, pues os voy a mostrar un poco el proyecto, ¿no? Desde las subvenciones, un poco los presupuestos, los trámites, los diseños que hemos hecho a nivel de subvención, de maquinaria y demás, ¿no? Si veo aquí, ahora. Bueno, La Solanilla somos Monse y Antonio. En el año 98 abandonamos la gran ciudad y decidimos pasar a un pequeño pueblo de Ávila, San Esteban de los Patos, de la Sierra de Ávila. Nosotros, cuando arrancamos, cuando vinimos, bueno, pues aprovechando las hectáreas que tenían mis suegros y demás, pues damos de alta una explotación convencional de vacuno, cereal y un pequeño huerto familiar, ¿no? En el 2012 conocemos la agricultura regenerativa y entonces inmediatamente cogemos la idea, nos parece que es muy interesante su postulado y arrancamos ya y transformamos toda la granja a producción, ¿no? Bajo las herramientas de la agricultura regenerativa, ¿no? Ahí ya llevamos en el 2012 a empezar a producir, o desde el 2012 a producir nuestras vacas 100% a pasto, ¿no? Desde ese momento no han vuelto a tomar nada de cereal ni de pienso, exclusivamente hierba y pasto seco. En ese proceso, en el 2014, creo que también es un hecho relevante, se crea la Asociación de Productores de Ganado Criado a Pasto y más o menos en ese año, 14 o el 15, también la plataforma de venta, la plataforma de hierba, ¿no? Entonces nosotros en el 2016 ya nos incorporamos a la agricultura ecológica. En el 2018, pues arrancamos, en julio del 18, arrancamos la actividad de crianza de pavos ecológicos, ¿no? Ahí lo que arrancamos es producir animales, criar animales y venderlos a un mayorista, ¿no? Empezamos a ver que el producto es diferenciado y que, bueno, pues que toma unas características especiales, como ya veréis también, el modelo de crianza no es un modelo convencional, con lo cual pues nos planteamos que después de varias pruebas y demás, que sería interesante pues arrancar nosotros ya con su comercialización directa, ¿no? Y ahí es donde a finales del 19, bueno, noviembre del 19, hasta los 2 años, pues arranca Pavos Bio. En redes sociales, en página web, una tienda online y demás, ¿no? Y ahora en este momento, el 2021, pues es lo que hablamos. Ya nos damos cuenta que ahí se necesita otra figura por un lado, porque nosotros hasta ese momento hemos sido una titularidad compartida. Monse y yo llevamos la gestión de la finca. Y ahí ya se plantea posibilidad de trabajos a terceros, si no es desde un primer momento, sí como un complemento a la actividad y para, bueno, pues soportar un poco el gasto que puede suponer. Un matadero con posible opción a sacrificio a terceros, con lo cual ahí ya la figura de titularidad compartida fiscalmente tampoco podía asumirlo y hemos decidido pues constituir una sociedad limitada, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver.
teacher, be aware of the teacher. Take time out to think of someone else. Most of all, be aware of yourself. Goats want separation from the sheep. Be aware. Someone was thinking while you were asleep. Be aware. Don't criticize what you don't understand. Try to find it first before you say that it's wrong. Oh, be aware of the brother, be aware of the neighbor, be aware of the father and your friend. Be aware of the leader, be aware of the leader. Take time out to think of someone else. Most of all, be aware of yourself. Someone is saying just how they feel. Be aware. Someone is saying, man, this ain't real. Be aware. Times are changing like leaves in a tree. You can't turn your back and just pretend you don't see. Yeah, be aware of the neighbor, be aware of the brother, be aware of the sister and your friend. Be aware of the leader, be aware of the preacher. Take time out to think of someone else. Most of all, be aware of yourself. Be aware. Be aware. Be aware. Bueno, un poquito ahí lo que habéis visto, que es un poco nuestra carta de presentación, pues es un poco desde cómo producimos nuestros pavos a un poco cómo nos mostramos en redes sociales y cómo aprovechamos las alianzas, ¿no? Nosotros la base que entendemos o sea, nuestro planteamiento de hacer un matadero, desde luego surge como una necesidad, pero teniendo claro también que hay que tener un producto diferenciado. O sea, si no consigues un producto que se diferencie del resto y no entras en el mercado con unos precios, vamos a definir como justos, es muy complicado también, bueno, pues económicamente hacer viable este proyecto, ¿no? Como habéis visto, nuestra granja de pavos ecológicos pastoreados, pues estamos bajo los protocolos de hierba, que como comentamos desde el 2015 andamos ahí peleando un grupo de ganaderos, en el cual, bueno, ganaderos, veterinarios, técnicos y consumidores también, copiamos un poco modelos internacionales que ya existen, ¿no? Arrancamos con el pastoreo desde las 6 o 8 semanas, estamos en Ávila y dependiendo de la climatología, pues es con una semana o con otras. Y el fin primero es regenerar el suelo, ¿no? Y luego además criamos pavo. Quiero decir que nosotros nuestro tema se basa en mejorar que cada año el suelo fije más carbono, que tengamos más biomasa y llegar a lo que se denominan, ¿no?, los ciclos productivos, ¿no? Cuando surge Pavos Bio, lo que habéis visto, ¿no?, es una presencia activa o muy activa en redes sociales, definiendo y difundiendo el tipo de carne que tenemos y por qué es diferenciada, ¿no? Y luego buscando alianzas, ¿no?, y colaboraciones, tanto con otros productores, que preparamos paquetes y los vendemos juntos, hacemos portes comunes y demás, restaurantes y profesionales, como habéis visto, todo el tema de influencer, que en este momento es muy importante. Y bueno, pues también estamos incluidos dentro de asociaciones agroalimentarias de la zona y demás, ¿no? El modelo que proponemos es un modelo escalable, o sea, nosotros arrancamos hace ya muchos años probando con temitas como este, aprender a criar y cómo se llevaban pavos, ¿no? Esto tenía 9 metros cuadrados y ahí pues metíamos 20, 30, 40 pollos, gallinas, en fin, hemos ido probando con diferentes especies, ¿no? ¿Escalable por qué? Pues porque ahora mismo, en este momento, vais a ver en qué estado estamos, pero este aparato que estáis viendo es una instalación móvil de 12 por 6 metros, 144 metros de superficie en total, que puede albergar a 500 pavos a la edad de sacrificio o hasta 1.450 pollos bajo certificación y bajo normativa ecológica de espacio y demás, ¿no? Quiero decir que la escalabilidad pues está en función de que esto arranca como
como una renta complementaria que se puede sumar a cualquier otra explotación que ya exista, cualquier granja, y sumamos pues la incorporación del hijo, de la mujer o de alguna alianza que se puede generar entre jóvenes y ganaderos o agricultores que ya estén constituidos, ¿no? Porque ya sabemos todos el trabajo que nos cuesta conseguir suelo para poder arrancar, ¿no? Es un poco una forma de compartir suelo, de mejorarlo a la vez y bueno, y de al final, pues lo que era una renta complementaria en muy poco tiempo, si se hace bien la comercialización, se puede convertir en la renta agraria principal, ¿no? Esto es esta semana, estamos preparando ya ese diseño que habéis visto dando vueltas, ya lo tenemos aquí en el terreno, están terminando de montarlo y bueno, nos ha faltado una semana, si no la semana que viene ya estaría hasta incluso con pavos dentro, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco cómo ha sido después de esto que hemos visto, que es como la solanilla llegamos a las redes sociales, o sea, a Pavo Bio y a desarrollarnos en redes sociales y demás, ¿no? Pues aquí os quiero contar un poco los pasos que hemos seguido, ¿no? Los pasos que nosotros entendemos que un poco son los lógicos que hay que dar, pues eso, sobre todo no empezar a gastar dinero desde el principio, donde a lo mejor el proyecto pues no es viable siquiera, ¿no? Nosotros, ¿cómo arrancamos? Bueno, pues nosotros de siempre, desde que arrancamos, o sea, desde el 19 cuando empezamos con esto, ya los problemas con el sacrificio, con el despiece, siempre ha sido un hándicap tanto para el crecimiento como para el servicio que podemos dar, ¿no? Entonces, ya después del verano del 20 dijimos, mira, esto ya hay que decidirse a hacerlo y demás. ¿Qué arrancamos? Pues arrancamos con una memoria, bueno, ni una memoria, con 8 o 10 folios donde se explicaba la idea, la presentamos en el ayuntamiento y decimos, mira, queremos hacer esto, ahora mismo, ¿qué normativa hay aplicable? Aquí por la zona no hay ningún matadero donde podíamos revisar, luego además casi cada diputación pues tiene sus características, en muchos casos también dependiendo no solo de la norma, sino también de quién tiene que aplicarla. Total, decidimos hacer primero una memoria muy básica, presentarla al ayuntamiento y un poco que nos dijeran normativas aplicables, quién nos podía un poco indicar los pasos, los procesos, las normativas. Bueno, en ese transcurso, cuando empiezan a llegar las primeras resoluciones o informes, más que nada, no fueron resoluciones, pues surge el Real Decreto, ¿no? El 1086, que bueno, pues un poco cambia todo el juego y la verdad que facilita también. Se ha facilitado, yo entiendo, bastante en cuanto a en el momento que nosotros presentamos la memoria, ya hace unos meses, pero ya hay otra forma de entender que es necesario un pequeño matadero y que, bueno, pues que la norma flexibiliza también, ¿no? Ahí ya lo que hacemos es una memoria técnica y la pasamos, ya entramos en contacto con el técnico, diseñamos la memoria técnica y la pasamos al ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene técnico, con lo cual pues, se pasa a la Diputación y ahora ya os indicaré un poco los informes y demás que se han tenido que ir pasando, ¿no? ¿Ahí qué ocurre? Pues que en esa devolución de informe ya más técnico, pues nos van contestando, pues mira, esto debéis de pulirlo, esto hay que considerar esto, consultar también con la Confederación, por ejemplo, que no estaba previsto en un primer momento, en fin, ya surgen ahí los puntos críticos que podía tener la memoria, cosa que realizamos el proyecto en junio de este año y ya pues metemos las variaciones que se nos han indicado. Lo que más tardó fue desde las resoluciones de la memoria técnica, resoluciones / informes, porque no eran resolutivos porque nos llevaban al proyecto técnico, pero sí que ya eran bastante a ciencia cierta lo que teníamos que hacer, con lo cual la memoria, el proyecto ya se visa con todas esas anotaciones que nos habían indicado. Hace ahora un mes y poco ya nos han dado la resolución, la autorización con la resolución definitiva del ayuntamiento y ahora pues estamos en la fase de, bueno, pues concretando algunas cosas porque estamos también, los presupuestos han variado, en fin, hay una serie de jaleos que hay que modificar algunos temas, pero bueno, ya esperamos que ahora en semana o en un mes arranquemos ya con lo que es la obra. Cuando hablo de los previos, os quiero indicar un poco los previos que yo presenté. O sea, yo lo que dije fue que estamos en este pueblo ubicados, estamos ubicados en San Esteban de los Patos, como he dicho, muy próximos a Ávila, dentro de una cepa que ya tiene condicionantes, si es cepa o si no es cepa, sobre todo pues, a nivel ambiental, depende
esa situación, pues hay que hacer unos tipos de informes, hay que dirigirlo de una forma y basarlo. Explicando pues que ya tenía que arrancamos con una granja de 800 pavos, que la ampliamos a 1.800 a los X meses, donde estaba ubicado las dos fincas, pues son dos fincas colindantes, donde estaban las fincas, pues el tipo de suelo, en fin, bueno, pues que estábamos bajo normativa ya en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica. Les presentamos un plano más general un poco de las instalaciones que hay, demás de las naves y donde pretendemos hacer el matadero y sala de despiece. Esto es todo suposiciones, porque luego ya cuando ya entramos en contacto con el técnico y con la gente que nos ha hecho los presupuestos, pues como vais a ver después, fue todo muy diferente. Pero bueno, fue sencillamente lanzar la idea de lo que queríamos hacer y que estamos a 480 metros de lo que sería el matadero de la casa más próxima del casco urbano. Entonces, lo que hablamos, ¿no? En este primer papel, lo que hicimos fue presentárselo un poco al ayuntamiento y decirle, bueno, pues que queremos arrancar el proyecto y demás, que qué nos puede afectar, que qué normativa, o que no teníamos tampoco ni idea ni quién tenía competencias, quién no tenía competencias. Entonces ahí nos marcan, se manda esta memoria técnica, o sea, este proyecto básico, o sea, el básico no, perdón, la previa. Se le manda a las diferentes, se le mandó también a Sanidad Animal, a diferentes sitios. Ellos dijeron que ellos no entraban en ese tema, que eso era sanidad humana. Bueno, se definió un poco a quién teníamos que hacer. A la vez que remitimos este informe, nos acercamos al grupo de acción local, porque nosotros entendemos que la viabilidad de estos pequeños mataderos, o sea, están en dos puntos. Uno, como habéis visto, los 3 proyectos que hemos presentado, comercializamos de forma directa, por un lado, y por otro, yo creo, según he hablado con alguno de ellos por lo menos, o creo que hasta incluso los 3, también el chico este de Galicia también lo comentó el otro día, ayudados con algún tipo de fondos de Europa, ¿no? FEDER o PRODER o LEADER o algún tema, ¿no? Entonces lo que nos acercamos nosotros fue a nuestro grupo de acción local de la comarca, pues un poco para ver si en este momento estaba abierta alguna de los proyectos, porque son temporales, unos años están, otros años, y un poco si lo que era nuestro proyecto podía entrar como subvencionable, ¿no? Porque luego puedes tener una idea estupenda, pero si no está dentro de los parámetros que están marcados en la agrupación local, pues tampoco se subvenciona, ¿no? Y nos dijeron que sí, que en principio, bueno, pues pendiente de la memoria y de unos cuantos de papeles que también luego después veremos, pues que sí que podía haber fondo y que, bueno, pues que además era un tema bastante interesante lo que se pretendía de las administraciones de arriba, de la Junta de Castilla y León y demás, el desarrollo de estas pequeñas industrias agroalimentarias. Y bueno, pues a la vez se nos ocurrió ir probando por ahí algunos presupuestos y demás, que bueno, de lo que os voy a enseñar ahora, pues si fuera la semana que viene o dentro de 2 que hemos actualizado precios, pues os lo daría ahora mismo. Pero ahora lo que os voy a dar son los presupuestos que nos han ido pasando, pues yo creo que esto ha sido de junio y julio, cuando nos han ido presupuestando las diferentes partidas, ¿no? Al surgir también el Real Decreto, la verdad es que el técnico con el que estábamos justo ya había arrancado otro proyecto también en Asturias y lo había sacado adelante. Y lo que hicimos fue pues un poco sentarnos y ver la idea y ajustarlo un poco al terreno, a las características que nosotros teníamos y demás. Y se redactó y se presentó al ayuntamiento ya formalmente, o sea, como una memoria valorada, pero sin visar y sin nada, pero ya estamos hablando en torno a 400 páginas, donde se hablaba de flujos, se hablaba del tipo de maquinaria, de la potencia eléctrica, bueno, de un montón de cosas, se planificaba todo y demás, ¿no? Entonces, desde el ayuntamiento, nosotros no tenemos técnico, es un municipio pequeño, entonces esto cuando en los ayuntamientos no existe técnico, se pasa a la Diputación y son los técnicos los que se encargan de hacer los informes previos y luego un poco
el ayuntamiento, pues basándose en esa retahíla que le preparan de sitios y cada uno contesta por su lado y hay que ir solicitando diferentes gestores, pues no fueron contestando. Nosotros teníamos varios detalles. Uno, al estar ya la finca, o sea, la nave en Ganadero, lo que necesitábamos era cumplir, por un lado, la normativa subsidiaria básica de construcción y por otro, pues tenemos que hacer un cambio de uso de suelo de agrícola ganadero a industrial. Por otro lado, el ayuntamiento debía también hacer un uso excepcional por la actividad y demás, aparte de emitir la licencia de obras. A medio ambiente, al estar en una cepa, pues teníamos por un lado la comunicación ambiental, o sea, y por otro, pues la afección a la Red Natura 2000, ¿no? Y la Confederación Hidrográfica que nos indicaban que nos tenían que hacer un poco un estudio de si podíamos afectar o no afectar con nuestros vertidos o con lo que íbamos a hacer, si estábamos dentro de zonas de influencia de algún tipo de arroyo, río, alguna cuenca, ¿no? Y luego también en sanidad. Una idea básica, aunque sanidad más bien es cuando ya está el proyecto terminado, la revisión que vienen a hacer previo al inicio de actividad, pero claro, debe de estar acorde lo que vas a construir. Una vez que está hecho no vas a romperlo para volver a adaptarlo a la normativa, ¿no? Con lo cual también se le pasó un informe. Estuvimos en la visita anual que nos hizo de inspección de nuestra comercialización. Nosotros tenemos registro sanitario, ¿no? Para poder comercializar, aparte de ganaderos y estar dado de alta en toda la actividad y demás, tienes que solicitar también un código sanitario, ¿no? Un registro sanitario. Entonces, ese registro sanitario, pues una vez al año mínimo, puede ser más, pero vamos, una seguro, tienes una inspección donde viene el inspector de comarca al que te toque y, bueno, pues se analizan papeles y se ven un poco las partidas, los lotes, la trazabilidad, un poco como cada uno lo tenemos realizado, ¿no? Entonces, cuando vino esa revisión, pues ya se le planteó un poco la idea general que teníamos. Nos dijo, hombre, pues es interesante y tal. Le pasé la memoria, al poco tiempo pues vino con otro compañero suyo y ya pues nos hicieron un poco más una inspección, no, un asesoramiento más que inspección, indicándonos un poco ellos que si veían algún problema y demás, nos indicaron pues que en principio no veían ningún problema. Interesante, planteado todo esto en un primer momento como un matadero exclusivamente para nosotros. O sea, la opción de posible matanza surgirá si surge, que a lo mejor no surge en ningún momento si nosotros con nuestra faena tenemos de sobra. En principio está planteado porque es también una necesidad para la comarca y así un poco, no solo para la comarca, o sea, nosotros ahora mismo estamos haciendo casi 500 kilómetros para sacrificar, o sea, no hay sacrificio en la Comunidad de Madrid, no hay en Castilla-La Mancha, no hay, en Castilla y León para este tipo de aves más grandes en ecológico tampoco hay, o sea. Entonces, pues bueno, hay un poco como necesidad, intentaríamos justificar o intentar ahí buscar alguna forma para poder abrir al sacrificio a terceros, ¿no? Pero lo que hablamos, planteado en principio como para un sacrificio en explotación o en actividad de nuestro código ganadero y demás, no veía ningún tipo de problema, ¿no? Entonces ahí lo que os comentábamos, ahí ya empiezan a mandarnos informes de esa memoria donde se empiezan a reflejar, pues eso, detalles, que ahora mismo pues no me acuerdo. Eran temas puntuales que por lo que fuese o no se detallaban adecuadamente en el proyecto, en la memoria o era necesario y demás, ¿no? Después de actualizar todo eso, ponernos también pues un poco en contacto con ellos y ver todos esos puntos, cómo los pegábamos a dejar bastante, o sea, dejar concretados y demás, pues ya definimos lo que es el proyecto de Pequeño Matadero y demás, que ya estamos hablando de un proyecto de casi 700 páginas entre unas cosas y otras, y donde un poco pues, se define todo, porque ahí van flujos, ahí va tanto para presentar en sanidad como para en construcción, va metido dentro del proyecto todo de una vez, ¿no? El proyecto o sea, se me había ido, esto lo hicimos con un ingeniero técnico agrícola de aquí de la provincia de Ávila, que coincidimos por casualidad y que además había estado redactando y había sacado adelante, como he comentado, un pequeño matadero, con lo cual tenía la normativa muy fresca y tenía pues toda la nueva aplicación y demás también bastante controlado, ¿no?
con lo cual, cuando ya realizamos el proyecto en sí y se ha presentado, pues el proyecto ha pasado, además, muy rápido, claro, ya habían revisado toda la memoria, todo el tiempo que se perdió la memoria, pues luego lo hemos ganado en lo que ha sido este segundo proceso, que se ha pasado pues prácticamente en 3 meses o por ahí, cuando podía ser, se puede quedar en los despachos por bastante tiempo, porque hay que coordinar todos, que devuelva la Diputación que el técnico vuelva, el mes de agosto por medio, en fin. Fue ahí un poco... Pero bueno, al final de septiembre ya tenemos el papel, que es lo que nos hace falta, con todo que ahora después os lo mostraré también. Matadero en sí, como habéis visto, se construye en una sala, en una instalación, que ahora mismo pues la forramos de paja. Todo lo que es el exterior de esa nave está forrada en paja, porque hicimos se ha adecuado unas instalaciones que durante unos años fueron un centro canino y demás. Entonces, esta zona, la estructura, se hizo una nave con una estructura, y luego se revistieron las paredes, ¿no? Con lo cual las paredes no son autoportantes ni nada, sino sencillamente pues eso, se hizo una construcción en paja que ahora se va a eliminar, y se queda una superficie de 17 metros de largo por aproximadamente 7,60, 7,70 de ancho, ¿no? Que el plano que veis aquí ya está reflejado, están reflejadas las dos medidas, ¿no? Entonces, se divide básicamente en 4 zonas, vamos a decir, que sería el matadero, las cámaras de frío, la sala de despiece y lo que serían vestuario, recepción, un poco también la oficina del veterinario. ¿Puedes, por favor, señalarlo así con el ratón cuando hablas de ellos? Es que no sé por qué, yo no sé si vosotros veis mi ratón, pero yo no le veo. Vale. El matadero es la sala de la derecha, ¿verdad? Donde... Sí, vosotros, mi ratón sí que le veis. No. No se ve. Es que no sé por qué no me sale el ratón. No pasa nada. No pasa Vale, nada. venga, mira, pues sería el módulo central. Si veis arriba, no sé si llegáis a leer, que pone recepción y veterinarios, que también tienen las letras ahí como un poco... El eje justo del centro, ese bloque que se queda, que no llega hasta el fondo, eso sería toda la zona de dependencias, de aseos, vestuario y demás. Ahora os voy a enseñar en el siguiente vídeo el flujo, ¿no? O sea, un poco cómo son los flujos. Luego, según miramos la pantalla, a la derecha del todo, eso que tiene para arriba perpendicular, como una encimera, vamos a decir, pues eso es el matadero, que ahora ya os lo vamos a ver en otro sitio, cada pieza lo que es, y os lo detallo, ¿vale? Luego, abajo, al lado de lo que hemos hablado central, se ve otra pieza que está en blanco, y si veis abajo del todo pone cámara, canales de matadero. Es que no sé si eso llegáis vosotros a apreciar las letras o no. ¿Vale? Luego hay una zona pequeña que es sala de expedición, en la esquina de la izquierda, vamos a decir, y luego arriba hay como vamos a decir, una L, que eso es la sala de despiece, y una habitación que se queda en el medio aislada, que eso es la cámara de la sala de despiece, cuando el producto ya está terminado. Eso ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pues es un poco aquí para que lo veáis así un poco en plan general. Según se ve aquí, pues os marco la zona limpia y la zona sucia. Eso en todos los mataderos se define, una zona limpia y una sucia. Una zona por donde entran los animales y otra zona a partir de la cual ya no se puede entrar. Si estás en la zona limpia, si entras en la sucia ya no puedes volver a la limpia. O sea, es un poco es por contaminación, sencillamente. Entonces, el paso normal aquí sería entrar por el vestuario, que es justo por el centro, por la puerta que se ve justo en el centro arriba. Se entraría por ahí, se entraría a la zona verde. La zona verde, las personas que vayan al matadero. A ver, nosotros esto lo planteamos para hacerlo con los mismos operarios. O sea, nosotros instantáneamente no van a estar funcionando la zona limpia, y o sea, lo que es el despiece, se va a hacer el día primero el sacrificio y el día siguiente el despiece, porque ni tenemos túnel de frío para una capacidad de bajarlo de temperatura en muy poco tiempo. O sea, nosotros contamos que vamos a necesitar a partir de 4 horas, cuando terminemos todo lo que es el sacrificio y demás, no va a ser tiempo de hacer el despiece, con lo cual se divide en 2 zonas. Cuando se trabaje la zona sucia, pues lo que hablamos, entra por arriba, entras a tu zona de vestuario, dejas tu ropa, te pones la ropa del trabajo del matadero,
que por supuesto está limpia. En ese momento podrías entrar en una sala, podrías entrar en otra, porque ahí vienes con la ropa limpia, con las botas desinfectadas, con todo preparado para empezar a trabajar. Entras por la puerta donde pones justo la zona, ahí se entra por esa parte, entramos ya a la zona del matadero y ahí ahora pues ya vamos a ver cómo se trabaja. Cuando las canales ya salen limpias, por abajo, si os dais cuenta, como a la mitad también, uno de los tabiques que hay, se ve ahí que es una ventanita, eso está pensado ahora con una ventana que probablemente se va a modificar a una puerta, y desde ahí ya se pasan los animales, se iban colgando en los carros, que estaría en esta otra zona, que es la cámara de frío. Ahora lo vemos en el siguiente. Aquí vemos un poco, ¿veis las letras estas? ¿Se ven las letras? Sí, se ve. Vale, pues entonces, la parte de arriba que hay rosa, eso es una carpa, una instalación que vamos a preparar móvil, ¿vale? Bueno, móvil es que se va a poder mover, va a estar en la estancia, pero en función de la situación y demás, se va a planificar de una forma o de otra, ¿no? En principio es una zona techada, cubierta de los aires y demás, y que tiene un fácil acceso tanto para dejar los animales por el exterior, como luego lo que es para entrar con las cajas a la zona de sacrificio, al matadero. Cuando se entra a la derecha, ya veis, es la pieza cuadradita primero, que es la zona donde se anestesia y se desangra, son unos conos que ahora vamos a ver. Desde ahí se suelta el animal en una mesa que hay, que es el cuadradito blanco que hay al lado. Llegando a la esquina, ahí está la escaldadora, desde ahí ya se echan y ya se empiezan a calentar las canales, dependiendo, porque ahora después vais a ver unos vídeos que voy a pasar. El pavo se hace a 60 y no llega sobre 63 grados y sin embargo los pollos salen a 67 o 68, no sé, porque todos esos temas técnicos nos los tendrán que explicar, estos son en vídeos que nos han pasado de los fabricantes. Lo que hablamos, cuando el animal ya se ha escaldado bien, lo que es en el módulo, o sea, en la instalación que hay arriba a la derecha, justo en ese cuadradito verde, desde ahí se pasan al círculo que hay, que eso es lo que es la desplumadora. Ahora la veréis cómo es. Ahí desplumamos y luego el eje central, o sea, el bloque central, que ahí es una cadena donde van colgados ya los pavos y eso va dando, se le dan vueltas manuales, eso no es ahí en una zona que es donde se limpia el buche y las tripas y demás, en la parte de atrás, y se sacan las vísceras, las tripas y demás van para un sitio y lo demás que ahora comentaremos, pues lo reutilizamos, ¿no? Cuando la canal ya está limpia, si veis justo en el rectángulo ese, el rectángulo más grande que hay perpendicular, abajo del todo en la zona de lavado, ahí ya se lava la canal, ahí ya, en este momento eso de ventanas, se andaría con el pavo ahí y se pasaría y el carrito estaría dentro y desde la ventana serían colocando en los carros de transporte, que ahora también lo vais a ver. Y la otra opción que se está planteando es... Ahora lo enseño, pues lo tengo también en un plano. Y al final yo creo que es menos trabajo, menos tocar los animales y menos esfuerzo, que al final es también un poco, todos los metros al final cuentan y todo, cuando estás hablando de canales, nosotros trabajamos, el tipo de canal que se hace ahora se denomina canal europea, ¿vale? La canal europea se vende sin cuellos, sin patas ni vísceras. Ese tipo de canal, nosotros en este momento, bueno, los pavos fluctúan desde los 7,5 kilos aproximadamente, pues hasta los 11, dependiendo, ¿no? Nosotros no hacemos el modelo todo dentro, todo fuera, sino nosotros hacemos sacrificios semanales, casi todas las semanas, pero vamos, prácticamente semanales, porque nosotros tenemos que atender a nuestro cliente, que se podría ajustar en un momento dado, a lo mejor a un par de sacrificios al mes solo, pero por otro lado también servimos a un mayorista y a un par de minoristas y carnicerías y restaurantes que necesitan un servicio de abastecimiento semanal, en la mayoría de los casos. Siempre hay semanas que por unas circunstancias o por otras no se puede, pero vamos, en la mayoría, todas las semanas se hacen sacrificios. Y esto lo estaba contando yo, ¿a cuenta de qué? Se me ha ido el hilo a mí ahora con matizaros esto. Ibas limpiando las canales, la ibas a pasar a la cámara y se te ha ocurrido otra modificación que ibas a hacer y...
Sí, bueno, sí, bueno, vamos a ver. Cuando ya terminan las canales, vamos a seguir un poco con este proceso, claro, que es por eso que yo os explico lo del sacrificio semanal y demás. Cuando nosotros terminamos con esa canal, se limpia, se pasa a la zona que es la cámara de matadero, que las letras las veis, ¿no? O sea que ahí la cámara se identifica. La cámara de matadero, ¿vale? Ahí eso en una zona con muchísima más potencia de frío de, por ejemplo, la otra sala, porque lo que necesitamos es que esas canales, daros cuenta que vienen de haber subido la canal a 60 y tantos grados que le damos para desplumarla, ¿vale? Los 60 y tantos grados interiormente no los llega a coger, por supuesto, son exteriores, pero el pavo se nos sube, todo eso habrá que comprobarlo bien, pero no, según nos indican, a 30 y tantos grados, ¿vale? Cuando el animal ya terminamos de lavarlo y no sé qué, puede estar por encima de los 30 grados. Con lo cual nosotros vamos a meter en la cámara matadero unos carritos con unos pavos con 30 grados y lo suyo es que cuanto más rápido se consiga bajar, bueno, lo recomendable es de 2 para abajo. Con 4 ya estaría bien, pero vamos, nuestro propósito es, si puede ser en 3 horas, es la idea conseguir dejarlos de 2 grados para abajo. Cuando ya se ha conseguido, en el momento que tú ya consigues la temperatura adecuada en las canales interiores, o sea, no es solo exterior, sino hay que conseguir que toda la carne se refrigere a esa temperatura, pues es cuando ya puedes iniciar lo que sería un transporte o sería otra... Con lo cual, desde esta cámara del matadero hay 2 rutinas. Una, lo que sería, como veis aquí, el flujo de la salida de la canal entera, porque nosotros a mayoristas y a minoristas se vende la canal entera, entonces estaría ya ahí preparado, llega el transporte y directamente desde ahí esos animales no entran en nuestra sala de despiece. Directamente se saca, se entrega al transporte y sale ya en transporte refrigerado. Bien con Segur, con Integra o con alguna otra compañía más grande que se plantee para el mayorista, ¿no? Luego, cuando ya tenemos preparado eso, lo normal será el día siguiente en nuestro caso, pues nosotros ya arrancamos lo que sería el trabajo en la sala de despiece. Entonces, la sala de despiece está organizada en una serie de mesas de trabajo y con una maquinaria, que ahora también, si queréis, la vemos, ¿no? Que ahí, pues, hay una picadora, hay un peso, hay una sierra, porque hacemos unas piezas que llamamos chuletilla y chuletones, hay una máquina de envasar al vacío, diferentes tipos de básculas, otras de etiquetadoras. Bueno, si no, ahora entramos en un momento en un presupuesto y vemos exactamente todo lo que hay, ¿no? ¿La idea cuál es? Pues que la idea es que de ahí directamente con el mismo carrito, la cámara de la sala de despiece, lo recomendable, creo que es hasta 14, nuestro objetivo es intentar estar trabajando sobre 10 grados, sencillamente porque estamos trabajando con un ave. O sea, en el momento que trabajamos con aves, toda la manipulación, las temperaturas ya lo suyo es que sean más bajas que por ejemplo, con la ternera o con el cerdo, ¿no? Ahí se pasa adentro, ahí ya se empieza a procesar pues, las piezas cada una para donde vaya y según se están terminando, pues van pasando a lo que sería ya la canal terminada, ¿no? Como en ese momento también los carritos que hemos estado utilizando para las canales enteras ya han salido, están liberados de pavo, nosotros podemos sacar 3 o 2 pavos o 4 dependiendo del flujo de despiece que tengamos, no tenemos por qué sacar todo el carro con 20 pavos que se nos baje de temperatura, sino sacar el carrito, pues ¿qué despiezamos? Pues en media hora 4 pavos o 3 pavos, o dependiendo de la gente, pues en el carrito preparamos eso, lo sacamos a la sala de despiece. O sea, la idea básica es que todo lo que perdamos de frío lo tenemos que volver a recuperar, con lo cual es gasto de energía innecesario, ¿no? De que entre un animal con una temperatura que entre con otra en las cámaras, pues es más o menos trabajo del sistema de refrigeración y al final pues es más energía, ¿no? Y este es un poco cuando ya se ha terminado la sala de despiece y se ha preparado. Nosotros la manera que tenemos de trabajar es, se despiezan unos cuantos y se empiezan se hace filetes, se hace chuletas, se hace muslos, bueno, las diferentes partes que el cliente nos hace y nosotros decimos, pues hay 20 de filetes, 10 de taquitos, 15 de carne picada, en fin, todos los productos que tenemos se hacen todo de una vez, se envasan en medios kilos y se guardan en la sala de despiece. Preparaos luego, ya etiquetados y todo, preparaos para en ese día, al final de la tarde normalmente, cuando se hace el picking de lo que se ha preparado.
Picking es ya coger la caja con el albarán y ya decimos, pues mira, este tiene esto tiene esto, se coge la caja, se cierra, se le pone el albarán interior, se marca con la etiqueta de Seur por fuera y ya se prepara para la recogida de Seur frío, ¿no? Es muy interesante, sobre todo si vais a empezar, pues que os familiaricéis también con una cosa que se llama WooCommerce, que es una cosa que, vamos, es un plugin o una plataforma, una herramienta que tiene una cosa que se llama WordPress, que es una forma de editar páginas, el cual es interesantísimo el WooCommerce, sobre todo pues, para las tiendas, porque cuando tienes una tienda, el cliente empieza a hacerte el pedido, te paga directamente a través de PayPal, de Stripe, o de si tú tienes también de propias tarjetas que tengas un TPV virtual, te pagan, te manda el correo como que se ha realizado, se le manda un correo al cliente, y lo más interesante sobre todo, cuando estamos en ese punto de la sala de despiece, es que te saca unos informes, te exporta unos informes de hoja de trabajo estupenda. O sea, estupenda quiere decir pues que te va a clasificar cuánto tienes de filete, cuánto tienes de chuletilla, cuánto tienes de medio pavo, cuánto tienes, o sea, tienes un listado completo de todos los productos por las cantidades que quieres, sin influir el cliente. O sea, tú no sabes para quién es ni para quién es. Solo el despiece lo que tiene que saber es los paquetes que tiene que hacer de cada cosa y el peso de cada paquete. Y luego ya el mismo sistema tiene otra herramienta que tú le dices imprimir los albaranes, te imprime todos los albaranes para lo que es la realización del picking. Entonces ahí ya tu picking de cada cliente, lo que quiere de esos paquetes que has preparado, vamos a decir en bruto, cada uno ya se va distribuyendo para el cliente. Y luego una tercera herramienta que nos da también el WooCommerce es el manifiesto de Seur. O sea, te saca un listado, bueno, manifiesto de Seur lo llamamos nosotros, es un manifiesto, es una orden donde ya te sale el cliente. Bueno, tú ahí puedes clasificar los apartados que quieras, ¿no? Pero normal nosotros ponemos número de pedido, nombre del cliente, dirección del cliente, ciudad, código postal, provincia, bultos, peso y observaciones, ¿no? Y teléfono. También está en la segunda pantalla, o sea, la segunda columna. Nosotros tenemos el teléfono y en la última está el email. Todos esos datos se sacan de forma automática y es un listado que tú pasas a Seur. El bulto lo tienes que rellenar manual, porque eso el sistema no sabe. Porque hay veces que dependiendo si es carcasa que es muy voluminosa o eso, unos filetes que no abultan casi, pues pueden entrar en una caja 2 kilos o pueden entrar 4. O sea, entonces el sistema no asigna la cantidad de bulto, sino esos bultos se los asignamos nosotros de forma manual cuando ya hemos hecho el picking. Eso ya se pasa a Seur y automáticamente pues Seur ya sabe los paquetes que va a hacer, gestionarlo, prepararte la recogida, preparar la entrega y demás. Ellos recogen aquí y luego ya se sirve en frío. Plataformas ahora mismo, nosotros hemos trabajado con 2, bueno, con las únicas 2 que hay en frío ahora mismo, logística en frío, que es Seur Frío e Integra 2. El problema es que Integra 2 para el vacuno está muy bien, porque, bueno, lo normal entra en 48 y algunas veces pues, se puede llegar hasta 72 horas. El problema es que el AVE volvemos a lo mismo, no es interesante esos tiempos. O sea, cuanto más rápido se haga todo, a costa, claro, que también el porte sale más caro. Seur tiene unos precios de los portes bastante elevados, pero es como todo. También del precio que te den al que tú seas capaz luego de negociar, eso también os digo que seáis valientes y que os arranquéis a negociar desde el principio porque... hombre, a todos nos han pillado algunos pedidos que nos han sacado los ojos, pero luego ya cuando ya ves cómo se mueve la gente, pues te das cuenta que los precios en ese sentido hay que ser también un poquito fino y negociarlos, ¿no? No ir directamente a lo que nos den. Y ese es un poco el proceso que nosotros hacemos o sea, que se prevé que se va a hacer, ¿no? Ahí os mezclo lo que ya estamos haciendo el tema de WooCommerce y demás, porque yo creo que todo lo que ya llevamos aprendido, pues es bueno darlo a conocer porque tenemos amigos que se lanzaron ya con el tema de yo voy con el WhatsApp y tal, fenomenal. Pero claro, cuando tú lo ves dices, madre mía, ¿y cómo? O sea, organizar todo eso al final, yo recomiendo que además hay muchísimos tutoriales. Yo toda mi web, si veis pavos.bio, toda la web la hemos hecho, vamos, la arranqué yo, luego ya ahora ya ha entrado mi hija, que bueno, pues sí que es bastante más de dejarlo bonito, yo soy un poco más de embruto, entonces, pero quiero decir, todo lo que hay en página web y en redes sociales lo estamos gestionando en este momento la familia, o sea que se puede hacer, que es perder tiempo y demás, pero es muy importante también esos procesos tenerlos integrados dentro del grupo familiar, ¿no?
porque también hay muchos datos, ¿no? Hay precios, además el Google es súper interesante porque tienes un montón de información que luego volvemos otra vez, ¿no? Estamos en el tiempo de los datos y es interesantísimo. Después o cada X tiempo pues tienes tus informes para analizar cómo va la venta, cómo va, de dónde te compras más, de dónde te compras menos. O sea, tienes muchísimos informes, qué productos se compran más. O sea, tienes para sacar prácticamente los informes que se te ocurran, ¿no? A ver, ahora. Sí. Lo que pasa que aquí yo... a ver... Yo creo que va a ser mejor, os lo voy a explicar aquí en estas 2 diapositivas, porque si no, como no puedo marcar, es que no sé por qué ahora después cuando paremos voy a intentar a ver si consigo es que se vea el ratón por encima de esta presentación, que es que no sé por qué no me deja. Mira, aprovecho, Antonio, para hacerte unas cuantas preguntas Vamos. que están en el chat, ¿vale? Pues hala, venga, vamos a por ellas. Una es si el cambio de uso de la nave de uso ganadero a uso industrial ha sido un trámite rápido. Rápido. Date cuenta que ha pasado por el mismo despacho y por la misma persona 3 veces el mismo papel. O sea, la misma solicitud, vamos a definir. Como nosotros ya no teníamos tampoco mucha prisa, no nos apretaba, o sea, no teníamos una prisa de hacer, ¿sabes? Pues nosotros lo solicitamos hace un año. Hace un año empezamos, se le mandó el primer papel a estas personas, con lo cual ahí ya dijeron, pues mira, si hace tal, pues tiene que hacer estos trámites. Con lo cual, claro, cuando ya me llegó la memoria, pues lo que nos dijo fue, sí, esto está bien, pero mira, observar esto, observar este detalle, ¿no? Que luego se pulieron en el proyecto. ¿Qué quiero decir? Que el primero sí que se dilató más, tardaron más todos los que tuvieron que remitirnos informes, tuvieron que remitir los informes al ayuntamiento, se tardó más, pero luego al final daros cuenta que ha sido junio y en septiembre estaba, o sea que ha sido con el verano de por medio, o sea que no ha sido mucho tiempo. Es una justificación, pero claro, creo recordar que para eso hacía falta el uso excepcional de suelo. Con lo cual nos ocurrió también que justo existía un pleno cuando nosotros solicitamos, ¿vale? Existía un pleno o iba a haber un pleno en el ayuntamiento en esos días. Entonces fue las casualidades, porque si no, ahí ya se dilata un mes, porque la excepción de uso excepcional y demás, tiene que ser la solicitud, yo creo, en un pleno y demás, justificado, en fin, que es que coincidieron ahí también los plazos muy bien para poderlo hacer. Pero nosotros, 3, 4 meses, hombre, dando un poco la murga. Sí, aquí preguntan también en relación con el ayuntamiento si el ayuntamiento tiene un plan de ordenación municipal. No, por eso os comentaba que hay que atenerse a las normas subsidiarias provinciales. Aquí se denominan normas subsidiarias. Son unas normas urbanísticas, es desde la Diputación. Luego, en las instalaciones, pues comentan que no está separada la zona de sangrado y de desplumado de la del eviscerado, que en los otros mataderos que hemos visto sí que las tenían. Bueno, eso estamos en el punto 1. Ahora os voy a enseñar el punto 2. O sea, estamos en lo que se ha definido, pero ahora ya le hemos presentado el proyecto a los señores que ya van a venir a construir, que nos van a decir ya, pues mira, a tanta distancia ya va el enchufe, necesito esta toma de agua y demás. Y entonces, pues ellos al ver el plano nos han dicho, uy, es que aquí yo veo que aquí vais a trabajar mucho. Claro, hay gente que ya ha montado muchos mataderos y que la gestión rápida del matadero para ellos también es importante, ¿no? Y que sea eficiente. Entonces, pues eso, ahora después vais a ver un plano que ellos nos han hecho una recomendación que lo vamos a considerar y en la cual precisamente uno de los detalles que hay es una zona separada, pero está separada porque la zona limpia no termina, o sea, porque nuestra zona limpia, si la hacemos como está ahora mismo definido, ¿vale? No empieza hasta la cámara de frío. O sea, donde está nuestro obstáculo para entrar y para salir es en la cámara de frío. Nosotros ahí ya es donde dejamos el animal limpio y de ahí para allá empieza la frío. Daros cuenta, si veis un momento, a ver si soy capaz de esto. A ver. Os quiero decir, ¿veis aquí? Aquí estáis, veis la zona verde, después de limpiar, de lavar las canales, hasta que no entra en cámara, no es zona sucia. O sea, no es zona limpia, es sucia. ¿Vale? Sin embargo, el modelo que ellos nos proponen, lo vamos a adelantar un poco, aunque ahora después vamos para atrás, es este. ¿Vale? Este modelo, ¿qué quiere decir? Si os dais cuenta, en lugar de tener la columna, la cadena de los pavos, en lugar de tenerla en medio,
la tenemos justo encima, que nosotros veíamos un conflicto con las dos maquinarias que no nos entraba, pero es que ahora lo vais a ver en uno de los vídeos que pongo, que es que precisamente es que lo interesante es que según lo saques de la desplumadora, lo puedas o dejar en la mesa que hay abajo o lo puedas colgar ya en la cadena de trabajo. No tienes que recorrer 2 metros con el pavo. No sé si me entendéis. Es muchísimo más eficiente de este modelo. Según sale de la desplumadora, tú coges el ave y ya la cuelgas. Luego vais a ver lo del colgado y de tal y demás cómo va. Entonces, ¿qué ocurre? Daros cuenta cómo aquí cambiamos la zona limpia y la zona sucia. La zona limpia ya empieza a definirse también la franja de abajo. ¿Por qué? Porque por ahí van a recorrer carros. Entonces esos carros no pueden estar en contacto con alguien que haya estado pisando el suelo de sangre, ¿entendéis? Esa es la diferencia de este modelo. Daros cuenta en la parte de abajo, aquí ya se abre una puerta de 1 metro, los carritos entran hasta dentro del matadero, con lo cual el carro tú lo puedes tener prácticamente en la esquina derecha puesto, abajo a la zona derecha, que ahí si os dais cuenta se ve una piececita dentro del rectángulo grande de visceración. Pues después abajo hay falta limpieza, ¿no? Pues en esa zona de limpieza, ahí tú ya, después de estar las canales sin tripas y demás, le das agua en ese punto, tú tienes ese carro que está ya como para entrar, lo tienes allí puesto porque tiene ruedas, entonces tú coges el pavo y pasa igual, automáticamente desde la zona de limpieza, colocas el animal en el carrito. Ahora después vamos a ver los carros del funcionamiento y luego si queremos volvemos para atrás, ¿vale? Porque eso en unos vídeos que os voy a enseñar se ven muy bien cómo es el flujo de trabajo y cómo funciona cada una de la maquinaria. Vale. Vale, igual el resto de preguntas, así que hay una que dice que si se hace carne picada, entiendo que no es suficiente con la sala de despiece, que tendrías que tener otro tipo de registro. Sí, ahí ya estamos también que no se ha hablado del tema obrador, porque la salchicha lo hicimos con otro producto, a ver cómo se llama ahora, que no me sale. Bueno, no me sale. Que tenía obrador también. O sea, obrador en cuanto a poder hacer salchichas, poder hacer sobrasada, que también hemos probado y sale muy bien. O sea, diferentes productos que ya necesitas otro tipo de sala. Que está ya prevista la ampliación un poco a espaldas de esta, pero bueno, eso ya es otro paso. Hoy estamos solo con la sala y efectivamente, para ese tipo de alimentos ya un poco más procesados, hace falta ya un obrador. Vale. ¿Quieres seguir un poco y luego...? Como queráis, ¿vale? Sí, porque luego tienes un cuartico de hora más. No sé cómo lo ves. Bueno, pues entonces vamos porque quiero enseñar unas cosas y... Luego abrimos el debate más y más. Vale, perfecto. A ver, ¿qué me he dejado atrás? Bueno, atrás no me he dejado nada. Lo del tema de plumas y despojos ya se estuvo hablando el otro día. El proceso que son MER se denominan MER de categoría 3. El resto de los líquidos no se pueden mezclar. Si hayáis visto que teníamos unos aseos, unas duchas y demás, eso va a una... Joder, no me sale ahora. ¿Dónde van los vertidos? Joder, a la fosa séptica común, que ya tenemos para otros baños que hay, pero lo que es el líquido, el resto de limpieza y demás del matadero no pueden incorporarse allí, igual que de la zona de la sala de despiece. Todo eso va, hay primero unos prefiltrados, unos filtros, vamos a decir, dentro de la propia sala, que ahí ya se hace un cribado para que no entre un tamaño demasiado grande. Luego hay otra arqueta de decantación y demás, con otro filtro, y luego ya pasa a una zona de almacenaje que tenemos, que esa calculamos cada 3-4 meses. Tiene que venir un gestor de residuos de Salamanca, precisamente en este caso, que gestiona residuos líquidos y sólidos, y es el que se lleva, succiona lo que hay y te da el papelito como que lo has hecho y ya está. Esto es lo que hemos hablado del nuevo diseño del matadero, que lo hemos comentado así ya al voleo y buena gana de perder más tiempo. Y aquí lo que os quiero enseñar, bueno, en el siguiente sale el sacrificio de un pavo, o sea, al principio, si veis qué tal, pues, oye, estamos viendo el matadero, yo creo que hay que verlo. Iba a taparlo, pero también entiendo que el tipo de útil que usa no estamos acostumbrados a verlo y yo creo que es interesante que se vea porque se denomina aturdidor, no vale para la nueva normativa que existe, pero bueno, a nivel casero y demás, yo creo que ese tipo de aturdidor también es, bueno, es aturdidor y sacrificio, hace las dos cosas a la vez. Bueno, aquí vais a ver lo que os digo. Aquí empiezan ahora las imágenes estas. Este sobre todo tiene la voz más alta, pero es que no puedo manipularla yo. O sea que si no, pues ya sabéis, que no os asuste porque va a empezar ya.
devi tenere qua. Bueno, habéis visto, ese es un poco el mismo planteamiento. O sea, la misma maquinaria solo varía ahora lo que vais a ver al principio en estos conos, que si son para pavos son más grandes y si son para pollos son más pequeños. Y en uno se pueden sacrificar o 4 u 8. Nosotros tenemos el modelo de 8 para pavos, o sea, el modelo del grande, pero son para pavos entran solo 4 conos. Aquí es lo que os digo, esto es lo que es la escaldadora, que la hemos visto ya allí trabajando. Esto es la desplumadora. Ya habéis visto el centrífugo, empieza a dar vueltas y los pela muy rápido. Aquí el cuello de botella es en la escaldadora. Es lo que marca, es lo que marca los tiempos. Este es un tipo, el pavo es parecido a los que hacemos nosotros. Esto es el aturdidor eléctrico que hablábamos, ¿vale? Si os dais cuenta, hasta que se queda como tieso, y ahí es cuando se queda así como con un paralí. ¿Veis ese aparato? Es como un alicate, pero eso tiene arriba una pieza que se busca, bueno, suena un poco fuerte, pero bueno, hay que ir a buscar como el paladar y se le da un corte. Entonces, eso se denomina como un aturdidor manual, porque los deja paralizados. A la vez de paralizados, claro, los deja paralizados porque le machaca el coco. O sea que eso que tiene ahora se le abre un poquito de gas porque las plumas se quedan pegadas y si se quedan pegadas no entran bien en el agua y luego no se pelan bien, ¿no? Entonces esto viene preparado, que se le da... ¿Veis? El otro, por ejemplo, estaban trabajando a 63, están trabajando a 62, con 2. Esto tiene entrada de agua caliente y lo que hablamos, esta entrada de aire. Esa es la prueba. Cuando veis que tira así, pues cuando ya se viene la pluma, quiere decir que ya está. Se le tuvieron que meter otra vez otro poco. Bueno, al final nos saltamos la centrifugadora. ¿Veis? Las canales se cuelgan, que era lo que os decía. Los ganchos estos, ahí es donde está la cadena. Al haber con el útil este que os digo, lo que ocurre es que ni el cuello se lo machacas ni nada, ¿no? O sea, si el animal se queda... Ellos de todas las formas deben de hacer otro canal porque le dejan la cabeza, no le cortan la cabeza. Ya veis, se deja el animal ya un poco visto para arriba, básicamente primero, o sea, para sacarle primero se le saca el buche y luego después se le cuelga la cabeza arriba y ya te deja pues como el culo mirando para ti, que es más fácil para que todo caiga, si os dais cuenta abajo, tiene forma de cono de rampa. Abajo, si veis, se identifica también se ve algunas veces, veis el cubo de residuo, con lo cual ahí cuando abres va cayendo todo y lo vas dejando en la bolsa.
Bueno, esto es, luego si queréis lo comentamos. Esto es la documentación que se necesita para poder introducir un animal en un matadero, lo que a nosotros nos solicitan cuando entramos en un matadero. Sería la guía de los veterinarios oficiales, un certificado de revisión del veterinario de explotación en las últimas 48 horas, certificado de salmonela de 3 o 6 semanas en función de si eres una granja ecológica o no. Si es ecológica se puede dilatar. Cada certificado nos vale para 6 semanas y si no, pues cada 21 días necesitas un certificado nuevo. El ICA, que es una declaración del propietario de los animales de no manejo de antibióticos, de medicamentos, de respetar los tiempos, bueno, unas cuantas de cosas que definimos, el albarán, el certificado de desinfección del vehículo y un documento de acompañamiento en el caso de que seáis certificado ecológico. La maquinaria del pequeño matadero de aves es, aquí se ve todo. Antonio, no hace falta que corras tanto, que igual te No. hemos explicado mucho. Vale. Porque te veo que vas... Vale. No, es que quedan todavía unas cuantas de cosas y si no, bueno, luego si no, pues volvemos para atrás. Si eso realmente, pues es que tampoco, hombre, si alguien que tiene detalles, pues le explico sin ningún problema cada cosa lo que es. Lo estamos haciendo toda la semana ahora, o sea que... Bueno, aquí veis un poco, se ven todas las piezas, que no están colocadas, o sea, esto ahí la han puesto para tirar la foto, porque que no tiene la instalación en montar, pero bueno, se ven lo que son los componentes, ¿no? Como hablábamos, una pequeña entrada en la zona de espera, donde están las cajas, tiene que estar cubierto, que no les corra el aire y demás, a poder ser que estén en oscuro, porque están más tranquilos las aves sobre todo. Desde ahí ya pues entramos a esto que son los conos, que era la parte cuadrada que veíamos en el plano según se entraba a la izquierda. Están los conos, ya veis, hay de 2 medidas, si se están sacrificando pavos o si son pollos, ¿no? De ahí pasa a la escaldadora que hemos visto, a la centrifugadora. Aquí está la zona que hablábamos de desviscerado y luego si veis ya a la derecha, en la zona blanca, o sea, la tabla blanca, ahí ya se puede dejar, por ejemplo, si se reutilizan los higaditos, por ejemplo, la molleja, dependiendo si se reutiliza lo que se reutilice, pues vamos, lo que se utilice, no se reutilice, lo que se vaya a comercializar, pues se aprovecha. Nosotros es que tenemos un problema. Nosotros ahora mismo los mataderos, pues porque los animales de forma convencional, bueno, pues vienen como vienen, pues los hígados en la mayoría de los casos es muy difícil conseguir hígado. Nosotros estamos en 2 mataderos y el hígado no lo podemos recuperar. El hígado es un residuo, las patas es otro residuo, las mollejas son otro residuo, o sea, además tienen ellos su PPC de trabajo, o APPC me parece, que en la cual pues eso bueno, le supone ya mucho problema hacer esos cambios y entonces ese producto no se puede aprovechar. Solo un pequeño detalle, nosotros en los modelos que estamos de animales pastoreados, ¿vale? De hierba, tenemos unos clientes bastante concienciados que buscan mucho precisamente los higaditos porque son muy interesantes, sobre todo de animales que estén limpios, porque claro, el hígado almacena, pero si el animal se ha criado como debe de ser, pues es un superalimento. Luego, por otro lado, otro alimento que se busca muchísimo son las patas de animales también, porque por el colágeno y lo gelatinoso que nos sueltan, que es fenomenal para hacer caldos de hueso, sobre todo en gente con problemas de salud y demás, son muy interesantes. Bueno, nosotros tenemos hecho un cálculo. Sencillamente con la reutilización de los higaditos y de las patas, nosotros pagaríamos el matadero en 5 años. Solo con esa reutilización. O sea, porque nosotros estamos ahora mismo que cada animal que sacrificamos, entre las patas, el higadito y las mollejas, las patas, el higadito y las mollejas, y el cuello, que también nos lo tiran, o sea, alucina, y el cuello, que tampoco se puede comercializar, pasa del kilo 200. Nosotros, por ejemplo, la carcasa, que es lo que tenemos al precio más bajo ahora mismo, son a 7,2. O sea, estamos hablando a un 7 y pico, nosotros, o sea, 1,2 kilos aproximadamente, nosotros estamos hablando que recuperaríamos prácticamente 9 euros por cada animal que sacrificamos. Daros cuenta, en una idea que tenemos de 400 animales al mes, pues imaginaros. O sea, estamos hablando que es que prácticamente amortizar o sea, te paga la letra de la posible, ¿sabes?, del crédito que tenemos que pedir. Entonces, en esa bandeja es donde se van a dejar las partes, o sea, los higaditos básicamente y la molleja, para luego ya se limpia, se prepara, se envasa en otro sitio y demás. Las patas, cuando se termina todo este proceso, vamos a dar una escaldadora más pequeñita, exclusivamente para las patas, cortarle las uñas, o sea, un proceso que tiene previo y se hace, lo haremos ahí también, ¿vale? Entonces, el resto de maquinaria, aquí vemos un poco cómo se queda el animal.
que es curioso, yo siempre había visto esos, o sea, esos útiles, esos ganchos que tienen, ¿no? Decía, joder, es lo que tiene en medio, pues porque si os dais cuenta, la parte trasera se queda muy bien, como ha hecho la chica esta, ¿no? Para luego realizar la limpieza, porque todo lo que no manches, todo lo que no vas a tener que limpiar, o sea, del animal, que es un poco la forma, aunque esté mucho más pequeño. Y luego lo que os hablaba de los carros. Aquí ven los dos carritos, se cuelgan los animales, ven la entrada a cámara, se pasan directamente los pavos y con estos carros con ruedas se gestionan, se mueven de un sitio para otro. Entonces, por eso la gestión de la opción del diseño del segundo matadero es muchísimo más eficiente a nivel de trabajo, porque nosotros este carrito lo vamos a tener en la otra pared puesto, según se termina de lavar se van colgando los pavos, cuando se termina se pasan los pavos a la cámara y ya se almacenan en la cámara. Que si lo tienes que colgar ahí por una ventana, un animal de pollos como esto de 2 kilos te da igual, pero hablando de animales de 8 y 9 kilos, de estar moviendo, pues al final hay que buscar las formas, ¿no? Lo que hablábamos, mira, esta es nuestra resolución de la alcaldía, ¿vale? Se presentó la solicitud, bueno, es ahí de arriba están nuestros datos, se presentó solicitud de licencia ambiental y autorización de uso excepcional de suelo rústico y licencia urbanística para obras de ampliación de pequeño matadero ecológico avícola y sala de despiece ubicado en el polígono tal, visto con fecha de marzo, 14 de abril, ya veis ahí las diferentes fechas, porque fuimos mandando, se emitió informe de los servicios técnicos municipales en relación con la conformidad de la actividad pretendida con el planteamiento urbanístico de las ordenanzas municipales y de justificación de interés público. Visto que se practicaron el trámite de información pública mediante la publicación, hay que hacer todas estas publicaciones también. Por todo esto, preguntábamos antes, ¿cuánto se tarda? Pues todo esto al final son trámites que como van corriendo en paralelo, pero que tienes que tener también muy claro todos los pasos que tienes que dar. Creo que de los 3 era obligatorio en 2, pero era recomendable en 3, creo. Y nosotros lo hicimos en los 3 sitios. En el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Diario de Ávila, que es el diario más representativo de la provincia, y en la sede electrónica del ayuntamiento, ¿no? Que no se nos presentaron alegaciones, por lo cual, pues bueno, y visto que se han recabado y recibido informes favorables de la Diputación Provincial, de la Confederación Hidrográfica, del Servicio Territorial de Fomento, del Servicio Territorial de Medio Ambiente y del Servicio Territorial de Sanidad, pues con fecha tal, se recibe el informe, no sé qué, luego se redactó, luego se firmó, en fin. Esto es un poco el trámite, ¿no? Y ahora si queréis os cuento o miramos algo del matadero, porque ahora ya entraríamos en todo lo que ahora lo que os quiero es un poco ver, que veáis todo el mogollón de lo que sería los papeles y los trámites para gestionar dentro de un grupo de acción local. O sea, lo que sería la subvención, dentro de esa subvención vais a ver el presupuesto, vais a ver el plan de empresa, o sea, vais a ver el plan financiero, diferentes cosas que lo podremos ver más rápido o más lento, pues en función de lo que queráis vosotras. Pues si quieres, pasamos las preguntas que hay ahora en el chat, hacemos un descansito de 5 minutos y parte de la subvención la hacemos después del descanso, ¿vale? Vale, muy bien. Mira, las preguntas que hay aquí pendientes preguntaban si hace falta tener duplicados los baños uno en la sala limpia y otro en la sala sucia, que parecía que había. Bueno, yo creo que no es necesario. Lo que pasa es que luego al final tienes que volver con las botas, aunque ya te las has limpiado dentro. Lo suyo es que cuando entres a esa sala sales limpio y entras limpio, pero puede que te den ganas de ir al baño cuando estás dentro. Con lo cual, ¿sabes? Dependiendo de la urgencia que tengas, pues te va a desinfectar más o menos. Con lo cual, aquí todo tiene el coste económico y otro, el que sea más fácil la gestión y los flujos. Si el flujo es fácil, todo fluye. O sea, quiero decir, si hay en algún sitio que hay algún tipo de atrancadero, pues ya está, que si necesitas esto, que si necesitas... Y lo que a lo mejor te querías ahorrar o te ibas a ahorrar por no poner 2, pues te los tienes que poner por un sistema de limpieza más exhausto, por una desinfección, por un no sé qué. Y nosotros hemos optado lo más fácil, que era 2 zonas, que en principio, bueno, pues se valorará si es por sexo o no es por sexo, porque también vamos a trabajar básicamente mujeres en los que estamos ahí, con lo cual... pues se planteará en el flujo si es interesante los dos o por tiempo gentemos primero los hombres o primero las mujeres, ya se verá. Pero sí, nosotros hemos determinado por 2 sencillamente por facilitar los flujos. De limpio y de sucio que estamos hablando ahora. Porque yo aquí voy a colar mi pregunta. ¿Para qué capacidad lo estáis dimensionando? Nosotros estamos dimensionando para más o menos 100, 125 pavos día, si somos capaces, que habrá que verlo. Pero vamos,
Yo creo que con 4 personas dentro, con 4 personas sí que seríamos capaces de gestionar. Seríamos capaces según lo que nosotros estamos viendo de tiempo, que es que todo eso luego hay que ajustarlo a nosotros, aprender y demás, pero calculamos que 120, 125 pavos, que es nuestro reto, porque nosotros no vamos a producir en ningún momento más de 500 pavos al mes de ninguna forma, o sea que se puede realizar. Y luego, si hubiera que sacrificar pollos, porque está previsto también organizar pollos bio y, en fin, ampliar en algunos sentidos en otros tipos de granjas, pues 400, 500 pollos es lo que se ha dimensionado. La sala de frío, por ejemplo, se ha dimensionado para el doble, para poder preparar, porque no queremos que tampoco eso nos limite. Se puede automatizar a lo mejor alguno de los procesos, pero claro, la automatización es muchísimo más costo y ahora mismo vamos todo manual. Nuestra forma de producir también es cierto que es manual, con lo cual nos parece un contrasentido estar moviendo chicken con las manos o con el tractor y sacando muchísimos animales y no teniendo automatizados comederos, no teniendo nada automatizado y luego automatizar ahí, ¿no? Nuestro modelo es mucho más de presencia, o sea, lo que buscamos es que tener una persona que esté allí todo el día. ¿Por qué? Pues porque hay que tener cuidado que no entren animales, porque hay que tener cuidado, o sea, hay que estar, son animales que están ahí, que están muy bien tomando el sol como lo veis, pero que requieren de estar en la finca, pues eso, una persona o 2 todo el día, revisando que todo está fluyendo bien. Luego también preguntaban por el tipo de uso, preguntaba Juan Andrés, el tipo de uso y aprovechamiento que le das a los residuos y restos de despiece, que yo creo que has contestado antes, que estabais vendiendo las patas, hígado, mollejas y cuello. No, que queremos empezar, no hemos empezado porque no podemos, porque eso eso es precisamente lo curioso del proyecto, de lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros vamos a intentar aprovechar a tope. O sea, igual que, por ejemplo, estas pavas nuestras tienen mucha grasa, ¿sabes? Y que se está tirando pues lo que es para sobrasada y para todo eso, unas pruebas a nivel artesano que hemos hecho nosotros, pues sale un producto que no veas, ¿sabes? Entonces, todo eso, pero ya se andará. Por eso es que el obrador, la salchicha, o sea, todo eso está en proceso de vamos a echar esto para adelante y cuando lo tengamos un poco controlado, pues ya arrancamos con la fase 3. Jaime Veiga dice que él con las manos así no le mandaría corriente bueno, supongo que al aturdidor. Yo tampoco. O sea, no sé, o sea, si ahí con agua y por ahí no veo yo ese misterio. Pero bueno, a ver, daros cuenta también de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de alguien que han traído 2 pavos en una caja, que lo que está es el señor que ha montado el matadero, le está enseñando al otro señor cómo funciona el matadero, en ambos casos, porque el que sale más bajito es el montador del matadero, y en un caso como el otro ya habéis visto también al que estaba echando los pollos en la desplumadora, que lo he corrido, o sea, le he dado para adelante porque es que, o sea, quiero decir, si ese tuviera que estar a 500 pollos al día, tenía que estar ahí de día y de noche. O sea, se ve que hay gente, pues eso, que le están enseñando el funcionamiento, ¿no? Yo me llama la atención desde el primer momento. O sea, yo entiendo que ahí hay que ir con unos guantes de plásticos y altos de estos de protección porque ponte que te dé para ti. O sea, que es que eso es seguridad propia. Luego comenta que no se ve si tiene renovación el agua de la escaldadora. Sí, tiene. Tiene renovación y tiene incorporación de agua caliente, las dos cosas. Y el vídeo lo pasaremos junto con el material de formación, ¿verdad, Antonio? Yo creo que sí. Vamos, no creo que nos vayan a poner ningún problema porque yo he pedido permiso para el resto de maquinaria y no me han puesto ningún problema. Vale, sí. O sea, que supongo, yo he dicho que iba a sacar imágenes y demás, o sea, que imagino que no, pero yo lo consulto, ¿vale? Vale, lo creo que va a estar ahí porque además es súper didáctico. O sea, a mí lo que me convenció de cómo funcionaba el matadero fue cuando lo vi funcionando. O sea que... ¿Cuántos metros cuadrados tienen esas instalaciones que antes comentaste, 17 por 7,7? 15, tienen aproximadamente un pelín menos de 110, 109 y tantas. No sé si es 109 y mucho o 108 y mucho. Originalmente tenía 75 y luego hicimos una ampliación de los otros 2 metros. Esto era de 15 por 5 y ahora es de 15 por 7,5, 7... Vamos, es fácil. Uno por otro, porque las paredes se van a quedar muy... Bueno, las paredes de paja que estamos ahora se van a quedar de panel sándwich de 10. Vale. Pues no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien... nombre de la empresa donde van a comprar matadero.
Pues luego si quieres te lo paso por privado porque es que no sé, o sea, o busco la web o donde sea y os lo facilito, ¿vale? De todas las formas, nosotros, vamos a ver, nosotros y Bea, tú nos conoces, desde el primer momento nosotros siempre nos hemos basado mucho en que esto se basa en desarrollar el modelo, no tanto en que Pavos Bio funcione, que por eso digo que nosotros tenemos un límite ya puesto, que nosotros no vamos a trabajar más de 400, 500 animales al mes, que ya lo hemos comercializado en alguna época, o sea, quiero decir que no estamos en unos límites, sino lo que se busca no es una granja de miles de animales, sino que se buscan son miles de granjas de pequeñas explotaciones y pequeños modelos reproducibles. O sea, nosotros somos código abierto, trabajamos en una asociación que lo que nos interesa es que se reproduzca el modelo, porque lo que nos interesa es ir regenerando el suelo, ir fijando carbono e ir trabajando con pequeños productores que se puedan ganar la vida, pues como hemos enseñado, con un carrito pequeñito, que aprendas y que cuando ya has empezado el flujo, pues luego tengas 2 y cuando tienes 3 y has sacado pasta para poder comprar el resto, pues des el salto y compres lo que necesites, ¿no? Y dentro de eso, nuestra idea es, tanto lo que es en instalaciones como en todo el tema matadero, dejarlo abierto un poco, vamos a decir, a una zona técnica o a una zona de formación o de asesoramiento o de... No está claro ahí, pero que, joder, si tú quieres aprender, pues o si tú quieres comprar lo suyo es que tengas un sitio donde tú físicamente puedas ver la maquinaria y que si tienes tu título de manipulador de alimentos y si no, pues ya te decimos cómo te lo puedes sacar en una semana, pues tú ya tienes tu título, puedes estar ahí y si tienes que estar colaborando, puedes colaborar con nosotros, pues que colabores y que te des cuenta si eso es lo que quieres hacer o no. Entonces, independientemente de que os pasemos, de que yo luego os pase el contacto de la empresa, que a través de nosotros va a existir el flujo también en cuanto a posible, tanto para lo que son las instalaciones como para lo que son todos los temas del matadero, ¿no? Fenomenal. Pues de momento, bueno, había una pregunta que antes me dejé que era respecto al cambio a ASL. Sí. La titularidad compartida es una figura agraria. La titularidad compartida lo que significa es que durante la mayoría de las explotaciones, por no decir todas, siempre han sido muy machistas. O sea, la PAC, el pago único, todos estos temas, en la mayoría de los casos los hemos tenido los hombres. Y entonces se creó una figura, pues un poco para que las mujeres pudiesen entrar por detrás y en muchos casos colaboran tanto más que nosotros. Entonces, pues se creó la titularidad compartida. La titularidad compartida es una figura agraria que está muy bien, en el cual se incorpora a la mujer al 50% en la explotación. Tenemos una serie de ayudas, de explotación prioritaria, en fin, de diferentes temas interesantes para la incorporación. Pero está muy fijado en la producción primaria, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues hombre, si esto ya empezamos, ya era complicado o ya empieza a ser complicado nuestra propia comercialización, ¿sabes? O sea, a nivel fiscal ya no lo comercializa la Solanilla, sino que es Antonio y Monse. En fin, hay ahí una serie de incongruencias que cuando ya se empezaba a meter el sacrificio, ahí ya se empezaba a hacer un cóctel demasiado complicado de mezclar a nivel fiscal, estamos hablando. Entonces, pues ya nos aconsejaron diferentes sitios, mira, dejar la titularidad como la figura de vacas y de agricultura que tenéis y los pavos, todo lo que es el tema de pavos, pues pasarlo a una sociedad limitada, porque es que esto ya hay que hacer unas arquitecturas que son muy complicadas a nivel de gestoría. Y así lo hicimos, o sea, y ahí sí lo estamos haciendo. O sea, se ha constituido, todavía está a cero, o sea, está con gastos, pero no ha empezado ninguna actividad hasta que no pasemos de la titularidad compartida a la sociedad limitada, lo que es el REGA, lo que es el código de explotación y demás agrario, y ya pues la actividad lo deje la Solanilla y la coja la Punto Bio, que es la sociedad limitada, Punto Bio la Solanilla también. Que es un cambio, o sea, forzado. Tampoco nosotros es que es como todo, no lo veíamos necesario, pero porque tampoco entiendes a nivel fiscal todo eso hasta dónde puede llegar, los límites de cada personalidad jurídica. Vale. Pues, Conchi, no sé si quieres comentar lo de la titularidad compartida antes de irnos al descanso. Que sabemos que tú lo controlas. Sí, bueno, porque es una reivindicación que tuvieron las organizaciones campesinas, bueno, entre ellas el Sindicato Labrego y otras también a nivel estatal, como COAG, en la que, bueno, se reivindicaba también, pues, lo que comentaba también Antonio, ¿no? Que bueno, la mayor parte de los titulares, pues, eran hombres y las mujeres, pues, no tenían adquirido ningún derecho en esa explotación y en caso, pues, de divorcios o lo que fuera, pues ellas no figuraban con ningún ingreso, ¿no? Y fue una figura que se creó que
funciona a nivel fiscal como una sociedad civil, ¿no? Y luego, bueno, que tiene ciertas, bueno, pues en determinados territorios pues tiene ciertos beneficios. Pero lo que falta también es mucha voluntad política para que cada vez haya más titulares compartidas, porque pues en muchas ocasiones, pues muchas veces la administración desconoce incluso la figura o su funcionamiento. Entonces muchas veces pues ponemos en marcha pues esas figuras, hay una lucha detrás, pero si no hay voluntad política, pues al final pues queda todo en agua de borrajas. Y nada, por hacer así un poco un momento, titularidad compartida. Muchas gracias. Pues nos vamos a ir unos minutillos a un descanso, estirar las piernas y después volvemos ya con lo que es el plan de viabilidad, el plan de empresa y proyecto que se ha presentado la subvención y los presupuestos y el debate, ¿vale? 5 minutitos y venimos a menos 10, 9 minutitos, ¿vale? ¿Nos escuchas, Bea? Sí. Vale, pues era como antes. He tenido que apagarlo y así. Pero venga, pues vamos volviendo. Si estamos aquí, ahora Antonio nos comentas cómo ha sido el tema de presentar la subvención y los papeles que has presentado, el plan de viabilidad y todo esto que nos has presentado. Vale. Pues muy bien. Pues como os comentaba, en paralelo a cuando arrancamos los trámites de si era posible el alta del matadero, pues nos planteamos también si había algún tipo de financiación, cuantía, condiciones y demás, ¿no? Nos acercamos a nuestro grupo de acción local. Luego, si tenéis alguna duda sobre el tema de grupo de acción local o cualquier cosa, pues Conchi o yo os podemos ayudar, vamos, comentar por lo menos un poco, ¿no? Lo que va el tema de los grupos de acción local. Nos pasamos por allí, estuvimos comentando con ellas y nos dijeron pues, que en este momento pues, sí había las condiciones un poco y demás. Nos indicaron que el tipo de bueno, todos los proyectos que hay ahora mismo, productivos en Castilla y León, el máximo que tenía es un 30%. Nosotros dejamos de ser objetivo 1 hace 2 o 3, bueno, en el último programa de acción local. Entonces las subvenciones son menores, o dependiendo de las comunidades autónomas, pues hay unos topes y según eso, pues el porcentaje puede ser mayor o menor. Si eres objetivo 1, pues es mayor y si no, pues es menor. A ver, que es que tengo yo por aquí un perrito y anda con ganas de ladrar ahora. Entonces nos pasamos por allí, nos dijeron que sí, que cuando ya tuviéramos la memoria y un poco más claras las cosas, pues que pasásemos. Y entonces, como comentaba, eso fue los previos. Fuimos, a la vez que analizamos todo lo demás, mínimo presupuesto, la viabilidad en cuanto a que no hubiese ningún obstáculo administrativo y demás, pues el grupo de acción local, la tercera pata, ¿no? Ya cuando decimos la memoria, pues ya se la presentamos y ahí arrancamos un proceso. Pues condicionado al proyecto y no sé qué, pero bueno, todo fuimos dando pasito a pasito y mostrando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que voy a hacer va a ser poner un poco más grande ahora. Voy a compartir la pantalla para que me deje trabajar con el ratón, porque es que si no estoy un poco perdido. Esto es compartir esta. Ahí me estáis viendo, ¿no? ¿Veis la pantalla, no? Vale. Bueno, pues os lo dejo así, que más o menos nos vamos a ver si total aquí vamos a ver ya poca cosa. Los pasos un poco cuando ya formalizamos y demás, pues nos indicaron que necesitábamos pues, unos documentos. Aquí al final, pues como todo, es muchísimo papeleo que tienes que mover, pero bueno. Necesitamos una memoria del proyecto, que ellos nos dieron el modelo, un poco, un plan de empresa, plan de viabilidad, plan de financiación, los presupuestos, los permisos, estar al corriente de pagos. Y luego nosotros hay mayores, pues habíamos realizado una serie de diagnósticos y de valoraciones y tal en el estado que estábamos, pues eso, de marketing, bueno, diferentes diagnósticos que nos hicieron, nos han hecho los últimos años y los adjuntamos también un poco pues para dar más credibilidad a nuestro proyecto, un poco pues también nuestro trabajo, lo que habíamos hecho en otras cosas y demás, y un poco, pues, mira, la documentación que ellos nos dieron. Nos dieron está todo bastante bien, lo tienen bastante bien organizado a nivel de que te pasan, pues eso, un dossier, ¿no? La documentación a presentar, pues una memoria, que ahora la veréis, que en este caso la hice yo,
una acreditación de la personalidad según el tipo que tengáis, pues eso, que la propiedad es tuya, o sea, la acreditación de la propiedad o el arrendamiento, en este caso es alquilado, porque claro, ahí volvemos a lo mismo, somos el mismo, una parte, pero fiscalmente somos dos figuras diferentes, con lo cual, pues Antonio y Monse en este caso, porque ellos, las instalaciones son de Antonio y Monse, no son tampoco de la Solanilla, titularidad compartida, pues alquila a la sociedad limitada. Está al corriente de pagos. Bueno, a ver qué es esto, que esto empieza a correr ahora como quiere. Bueno, el certificado de cuenta, la viabilidad financiera y luego pues una serie de compromisos que ahora veremos, ¿no? Las cuentas de resultados anuales. Bueno, pues que todo lo que se haga debe de figurar en el proyecto técnico, o sea, el proyecto técnico, que con eso luego hay que tener cuidado, porque si hacéis el proyecto y os descuidáis en el ayuntamiento, que ya nos pasó en otra subvención que pedimos ya hace unos años, se metió todo en el proyecto, o sea, inmuebles y muebles, y luego resulta que cuando nos descuidamos, cuando nos quisimos dar cuenta, nos habían cobrado el 2% del impuesto municipal de obras también por lo que no era obra, con lo cual esta vez ya sí que aprendimos, hemos andado más fino y claro, lo que no es obra pues no está, el impuesto municipal de construcción no tienes que hacerlo, ¿no? Bueno, y luego los papeles que estima el Grupo de Acción Local, ¿no? Bueno, pues nosotros con eso lo que hicimos fue redactar una memoria, que igual ellos nos facilitaron el modelo y ahí lo que se hace pues es pues relatar desde quiénes somos, quién es la Solanilla, quiénes somos, o sea, quién es Punto Bio, porque ahí ya sigo con el chi del otro y eso es Punto Bio La Solanilla, sociedad limitada, quiénes la constituyen, que se incorpora con nosotros también un socio, qué vamos a hacer, bueno, pues un poco definir todo, ¿no? Sobre todo también los cuadros, ahí ya introducir todos los cuadros de ingresos y gastos, ahora veréis que se puede hacer, pero que hay que afinar. Yo creo que ahí lo veis bien o lo pongo un poquito más grande. ¿Está ahí bien? ¿Se ve? Bueno, pues ahí ya lo que empezamos es un poco quiénes somos, la actividad, la estructura jurídica, quién lo constituye, dónde está la empresa, qué experiencia tenemos, que si tenemos ya experiencia empresarial, si tenemos experiencia en el sector, formación. Ahí un poco pues explicamos quién es Antonio, quién es Monse, quién es Pedro. Pues un poco la experiencia de la Solanilla en cuanto a agricultura regenerativa y a los modelos y a cursos en los que he impartido y otros que he recibido, ponencias y demás. La integración dentro de, pues eso, en asociaciones o en... Y luego ya pues entra en el proyecto. Aquí ya, independientemente de que se le pase el proyecto técnico, pero esto es un avanzado que ellos estudian, se coge todo a nivel muy básico, pero todo detallado, ¿no? Aquí ya pues me explico un poco lo que ya habéis visto antes, ¿no? Pasé ahí muchos datos, ya se le empieza a marcar y luego ya pues se relata un poco. Pues, primero hemos dicho quiénes somos cada uno a nivel individual y luego ya pues pasamos a definir el proyecto en común, que es luego un poco los procesos y demás que se hace, pues eso, las fases que hemos estado hablando, que hemos ido viendo con la distinta maquinaria, pues un poco se hace ahí cómo va a funcionar, se explica la maquinaria, el tipo de maquinaria que se va a comprar. ¿Cómo lo vendemos? O sea, como he dicho, nosotros trabajamos con mayoristas y con minoristas, cada uno pues un poco, explicarle un poco así a ojos grandes el cliente final, qué tipo de producto hacemos, la posible matanza a tercero, los resultados esperados, o sea, contamos un poco pues eso, el proceso que hemos ido trabajando, cómo lo estamos haciendo,
ampliar los productos. Nosotros no solamente, como he indicado, no solamente es la barate de costo, nosotros ahora mismo, ahora os puedo enseñar ahí algún papel, nosotros ahora mismo nos está costando sacrificar 3 euros más IVA al animal, más ponerlo en su sitio, que nos cuesta otros 3 y pico cada animal. Eso ponerlo en el final del sacrificio, vamos a decir. Ahora ese animal, dependiendo para dónde vaya, pues hay que meterle, o lo que va para el minorista, pues ya se prepara en caja, que también, claro, se paga la caja, se envía y ya se hace el envío. Y los que despiezamos nosotros, pues se trae a las Navas de San Antonio, que compartimos sala con Finca Paredones, con Fran, en otra plataforma de ventas que se llama Omnívoro. Y desde ahí tienen que venir por Seur Frío, aproximadamente a 0,5 a 0,50, dependiendo del peso, pero bueno, desde 0,45 a 0,60 el kilo que se mueve de frío. El trabajo en sala aproximadamente sobre unos 70, unos 70 a unos 80, depende de la cantidad en ese momento de si hay más pavos enteros o medios, dependiendo, pero bueno, para una aproximación de precio andamos ahí. Y ¿qué más nos hace falta? Ya estamos con el despiece. Bueno, ya la caja, pero bueno, eso va a ser costes comunes, ¿no? Pues daros cuenta que hemos hablado 3 y 3,6 y mover un pavo que puede pesar, vamos a poner 10 kilos para que sean las cuentas fáciles, otros 5 euros, 11, más la caja que se me ha olvidado, que es 80 céntimos cada pavo, que ya iríamos por 11,80 y ahora a un pavo de 10 animales, o sea, de 10 kilos, le mete unos 70 por kilo, otros 17 euros. O sea, estamos hablando que nosotros ahora mismo estamos soportando por cada animal que nosotros hacemos una comercialización directa, hemos dicho 17, y 6, 23, prácticamente 24 euros más IVA. 24 euros más IVA, más lo que hemos hablado de recuperar los cuellos, los higaditos, las patas y la molleja, que nos suponían otros 9 euros, pues daros cuenta que estamos superando los 30 euros por animal. 30 euros por animal en 400 o 500, pues daros cuenta los números como cambian. O sea, nosotros ahora mismo estamos soportando, o sea, estamos pues viendo que si esto es viable, si no es viable, si se puede o si no se puede. Pero los números que os he contado, daros cuenta del dineral que es, ¿no? Que dices 30 euros, pues estamos hablando en 4.000, o sea, en 500 animales, pues de 20.000 euros al mes. Son 20, no son 2, son 20.000 euros al mes. O sea, son cantidades que nosotros no movemos esos animales y no despiezamos, por supuesto, ni la tercera parte. O sea, que nosotros ahora mismo no he hablado, nosotros estamos en mayoristas, nosotros en el sitio que estamos ahora no es producir más, sino cambiar el modelo de venta. Nosotros estamos vendiendo sobre un 80% a mayoristas y minoristas y un 20% a la comercialización directa, pero si nuestro objetivo a 3 años es conseguir hacer al revés, cambiar los números, un 80% que sea comercialización nuestra y un 20% que sea con los mayoristas o con los minoristas que nos quedemos en ese momento, pues daros cuenta los números cómo acompañan. ¿Qué ocurre? Que cuando tú le quites ese gasto, indudablemente hay que amortizar matadero, hay que tener personal, o sea, se cambian los flujos de dinero, pero indudablemente se van a poder abaratar los costes de producción también y se va a poder bajar el precio, lo cual nos va a hacer también pues que podamos entrar más en el mercado, ¿no? Eso es solo así un detalle porque eso lo relato más en otros números, pero yo creo que también es interesante, ¿no? A ver, yo voy a decir una cosa, nuestra página web es pavos.bi, o sea, que es que el que haya querido la habéis visto y el que no, pues la podréis ver sin ningún problema. Nosotros ahora mismo estamos comercializando el kilo de pechuga de pavo a 29,90. O sea, quiero decir, estamos... Yo lo único que puedo decir es que para estar en el mercado, lo primero que hay que hacer es conseguir un producto diferente. Nosotros, desde luego, ecológico y a pasto entendemos que somos completamente diferentes, y luego que el producto guste, o sea, porque puedes hacer un producto que sea la leche y como por lo que sea a la gente pues no le guste, nosotros por la zona, por lo que sea, pues el producto es muy diferenciado y la gente, pues tenemos clientes que si llevamos 14 o 15 meses así ya con una venta más directa, pues a lo mejor han comprado 16 o 17 veces, o sea, que os quiero decir que hay veces que en ocasiones más de una vez al mes, o sea,
Es un poco de lo que se trata, ¿no? Por eso es todo lo que hemos hablado atrás, que todo esto no es rentable, porque si tú ahora te vas a poner a competir con un pavo que no consigue o con un pollo que no vas a ir a compararte con un core que lo está sacando a 5 euros el kilo de pollo ecológico, pues indudablemente o metes en... Por eso es tan interesante lo que estábamos hablando. Una mujer que se incorpora, un chaval, que empezamos ahí con poquitos animales y que vamos introduciéndolos en una venta directa y más de proximidad, que es lo que realmente hace que estos modelos puedan funcionar, ¿no? Bueno, ahí hablamos un poco, pues eso, de las mejoras que vamos a conseguir, en fin. Ahí lo que relatamos todo esto es lo que así os he contado un poco a grosso modo. Aquí ya, bueno, pues también el tema de la red Natura, los empleos que se van a generar. Nosotros vamos a generar vamos a contratar también, además de nosotros. Bueno, los puestos de trabajo que se generan, los que se mantienen. Y luego, bueno, vamos a lo que vamos, que una de las partes que nos interesan, que es los temas del presupuesto, ¿no? Entonces, los temas de presupuesto se dividen por capítulos en el proyecto y más o menos pues aquí hay que hacerlo igual, ¿no? Por partidas y por capítulos. Bueno, pues aquí veis, lo que está en oscuro arriba son los gastos de toda la partida, son 42.000 euros en lo que es en acondicionamiento de terreno, en carpintería, en electricidad, bienes de equipo y demás, pues necesitamos una cometida de luz y unos temas de todo lo que es la panelación de las cámaras y demás, pues ya veis, 27.000 euros. Solo las... Bueno, y ahí faltan 10.000 euros, no, 8.000 y pico, 9.000 euros también de la cometida que no están incluidos, pero bueno. Luego, en cuanto al mobiliario que estábamos comentando, pues el matadero sí que lo hemos visto y la sala de despiece, pues está preparada ya con amasadora, con sierra, con embutidora, picadora, balanza, otro tipo de balanza, envasadora, mesa mural, mesa de centro y armario y demás. Es un poco los elementos que se están haciendo. Ahí se divide en dos partidas, que sería mobiliario y equipamiento, que sería por un lado la sala de despiece, ¿vale? Y por otra el matadero, que esto no está bien, no sé qué es esto, pero esto está descuadrado. A ver. $17.000. El matadero no son 16.000 ni de coña, o sea que... Esto es que a lo mejor el archivo que he cogido no fue el último que se presentó. Matadero no llega, no, en esa equipación que hemos hecho nosotros, que la desplumadora es más grande de lo normal y demás, no llega a los 30.000 euros, lo que es la maquinaria, con los carritos y demás. Y la instalación frigorífica, 13.000 euros, las dos cámaras, más los paneles que van por otro lado, o sea, la paneleación es diferente a esto. Luego el proyecto técnico de alta tensión y demás, son 1.800 euros, y lo que es la redacción de memoria, proyecto y demás, que han sido, y la dirección de obra, que son prácticamente 7.400. Esto está mal porque lo otro suma llega casi a 140.000, por eso digo, ahí por lo que sea algún detalle o se me fue el dedo en algún número, este no es el que se ha presentado definitivo. Entonces, a ese informe de gasto, ahora se le pone un poco la memoria económica y se supone, se revisa sobre los ingresos que ha habido y esas mejoras que estamos hablando, pues pasas a detallar cada cosa, ¿no? Pues la venta mayorista, lo que se va a hacer, cada uno aquí pues sería lo que tiene, ¿no? Un poco la previsión de dónde estás y un poco la previsión de lo que crees que va a ser después de ejecutar la inversión. En función de los animales y demás, pues los gastos, los flujos de caja que se van llevando a cabo, en suministros, en personal, en fin, aquí se va... Nosotros lo que pasa es que lo comentaba, nosotros ya en el 2019 ya hicimos el tope que queremos hacer, o sea que el 20 ha sido un pelín más flojo, el 20 fue un pelín, o sea, perdón, el 20 hicimos completamente, el 21 ha sido un pelín más flojo, pero el 20 estuvimos, lo que pasa es que eso prácticamente fue todo comercialización directa, o sea, comercialización a mayorista. Lo que es en mano de obra. Bueno, aquí realmente lo que se van sacando son datos, todo esto son datos que luego donde los vamos a plasmar, todo esto para lo que vale, es para luego llevarlo a la hoja resumen
estos son las amortizaciones. Con todo este testamento que se hace, tantos números, pues al final yo vi oportuno, pues eso, hacer otra serie de documentos anexos donde voy relatando diferentes cosas, ¿no? Pues en uno la cuenta de explotación más detallada y con los puntos, en otro pues todo lo que son nuestras cuentas de la evolución que hemos tenido fiscalmente, de las previsiones, de los costos que tenemos producir, o sea, lo que nos cuesta producir 1 kilo cuando lo hacemos nosotros, lo que nos cuesta cuando se lo vendemos a un minorista o un mayorista, sacar números, ¿no? Que al final todo esto lo que me ha valido ha sido en muchos casos para refrescar y pasar a papel muchos datos y muchos números que, bueno, pues que en el día a día no te lo deja. O sea, al final esto vale, pues lo que le estás dando es tu propia reflexión, porque al final cuando te sientas es cuando realmente te das cuenta de lo que tienes entre manos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, somos hombres orquesta, o sea, estamos haciendo, como he dicho, la página web, estamos criando animales, si hace falta subir al matadero, si no a la sala de despiece, o sea, al final estamos haciendo muchas cosas y muchas veces, pues, cuando ya empiezas a llegar a estas, bueno, pues tienes que tomar una decisión, ¿no? Si empezar a delegar trabajos, si empezar a hacer más gestión, que es en el momento que estamos ahora un poco, ¿no? Estoy yo, básicamente, delegar trabajo, pues, de mi hija, de Monse, en otra gente externa y tener tiempo pues para eso, para ver números y para analizar muchas cosas porque... Y ahí todos esos datos que hemos ido haciendo ahí en cuadritos pequeños, pues luego al final lo pasamos a esto que se llama la cuenta de explotación, que sencillamente ya lo que haces es decir, pues lo que hay, los ingresos, lo que presupones y ahí ya pues empiezas a volcar tus números, los que has ido sacando en cada una de esas cuadrículas, que es lo que gastas, lo que compras, siempre estás presuponiendo algunas cosas, pero bueno. Ahí un poco te das también la opción, ¿no? Ahí explico algunas cosas, luego cómo vas a sacar la financiación, de dónde y cómo. Y ahí, pues bueno, ya vas bla, 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 cada cosa, hasta que al final firmas y... Todo es lo que decía. Yo tengo una pregunta aquí, si puedo interrumpirte un segundo. Sí. Porque claro, aquí el papel pues lo soporta todo, ¿no? Empiezas a hacer juegos para que te bailen y bueno, yo creo que ese no es el misterio, vea. Yo creo que el misterio es plasmar la realidad sin cuadrar números, porque como cuadres números puede que pegue el patinazo. O sea, bueno, hazme la pregunta, porque al final he empezado yo antes de que termine. No, quiero decir que, bueno, que en principio es cuando el plan de financiación, supongo que si el Grupo de Acción Local te aprobará un máximo entre un 20 y un 25%. Un 30%, nosotros hemos ido al tope, nos han dado el tope. Por el tipo de proyecto ecológico, de mujer, de contratar a una chica, de hacer una zona deprimida, pues somos alta montaña, o sea, media montaña, por un montón de baremos. Muchas cosas no teníamos que cumplirlas. O sea, había ahí una duda de si un 50%, o sea, media jornada o una jornada, pues podía variar entre un 25 o un 30, sopesamos, que es una tontería, porque nosotros vamos a necesitar, no una, vamos a necesitar 2 personas, con lo cual era una tontuna estar ahí, ¿sabes? Por medio puesto de trabajo, pues con lo cual asumimos que íbamos a contratar a una persona durante 3 años. Esto, todo lo que estamos hablando ahora, hemos visto un poco lo que se presenta, ¿no? Ahora, de esa presentación hay una contestación y luego hay una firma de compromisos, claro. Esos compromisos te comprometes a cosas. O sea, te comprometes porque básicamente, en muchos casos, la viabilidad del proyecto depende de esta línea de ayuda. Pero si no se cumplen los requisitos, hasta los 3 años siguientes te pueden detraer todo el dinero que te han dado. Con lo cual, quiero decir, por eso es que si financieramente no está estructurado y tienes un problema financiero, aunque tú quieras cumplir todo lo demás, en el momento que no puedas cumplir, que tengas que tener la persona los 3 años contratada, que no puedas no sé qué, no solamente es que ahí falla el proyecto, es que encima te vas a quedar con un hueco de menos 41.000 euros. Sí, no me refería a eso, sino luego a la hora de pedir financiación a un banco, supongo que habréis pedido un crédito a un banco, un proyecto de este calibre, más o menos con el plan de viabilidad que tenéis, con el apoyo del 25 o 30% del Grupo de Acción Local, ¿cómo ha sido Pues mira, nosotros en Castilla y León aquí está Iberaval, ¿vale? Iberaval es una gestión, yo creo que, no tengo claro si es solo pública, ¿vale? Pero ampliamente pública sí, ¿vale? Entonces,
En Iberaval lo que se consiguen son unas líneas de crédito bonificadas para empresarios y demás, analizan y asumen un poco más de riesgo que lo que es la banca convencional. Si bien, bueno, pues tienes que pagar también hay algunas... es un planteamiento un poco extraño. No, todo el dinero que te dan, una parte la detraen, aunque luego te recortan el crédito más adelante. En fin, hay que entender. Nosotros ya hemos trabajado con ellos en lo que fue en toda la construcción del centro canino y demás, con lo cual sabemos cómo es. Se presentó, les pareció el proyecto, lo que hablamos con el nuevo cambio con el nuevo Real Decreto, pues se ha estado ahí, como se está como en auge en este tema, ¿no? Sobre todo matadero, en agroalimentaria, no sé qué, y bueno, pues había línea específica y se consiguió. Si bien es cierto que en este momento estamos ahí entre la financiación de Iberaval y estamos también con Triodos, porque bueno, casualmente pues entramos en contacto por otra cosa y se le enseñó el proyecto y le gustó y bueno, pues ahí estamos. Y quizá toquemos otra banca ética también. Esto de Iberaval, no sé si es así, a ver si no me corriges, creo que es un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y una serie de bancos en los que la Junta ejerce como de avalista y mejoran un poco las condiciones que tendrían los bancos si no fuese con este aval que da la administración. No es así, pero luego trabajas con un banco. Sí, luego lo ejecutas, o sea, tú realmente luego la firma la haces con una serie de entidades que ellos trabajan, no trabajan con todas, ¿sabes? Porque nosotros, bueno, pues hay diferentes entidades, ¿no? Y luego al final mínimamente se puede conseguir alguna mejora ya con la propia entidad, o sea, pero ya estamos hablando sobre unas tablas entre, yo qué sé, pues entre un 2 y un 2,5, pues que consigas a lo mejor ratear algo, pero ahí ya están muy cuadriculados los porcentajes que puedes conseguir. Y que te lo dan más o menos a 5 años y entre... No, nosotros hemos negociado a 9 años con 1 de carencia. Si bien nuestro objetivo es quitarlo mucho antes, pero tampoco queremos agobiarnos desde el principio, preferimos un crédito más largo, lo más largo que podíamos ir, precisamente porque lo que no queremos es agobiarnos en un primer momento, que los pagos no nos agobian. Además cogimos también el primer año de carencia, ¿sabes? Había así un poco flexible al principio. Vale, pues perdón por... No sé si tenías... No. Sí, me parece perfecto. Si todo eso ha salido ahora, pues es el momento de darle. Nosotros ahí lo que digo, bueno, pues un poco yo sé que todos esos, o sea, lo que hablamos, todos esos números que el papel es cierto que aguanta, pero al final lo que hay es que cogerse un poco y en lugar de Antoñita la Fantástica, pues como me suelo llamar yo algunas veces, pues intentar ser al revés, ¿no? O sea, intentar mostrar unos números reales. Yo puedo decir que incluso en lo que es la parte de ingresos, en las cuentas que se ejecutaron, pues consulté con un amigo que está bastante puesto en estos temas y me dijo, mira, no enseñes esos números porque no se lo va a creer nadie. O sea, que es mejor que eso le quites un tanto, que lo dejes mucho menos beneficio porque parece que estás... O sea, quiero decir, había ahí unas... En el momento que quitas lo que estamos hablando, tú imagínate... Si de repente le estás quitando un 30%, o sea, un 50% del gasto, cuando tú ya supones que vas a asumir eso, pues realmente los números cambian, ¿no? Entonces, bueno, se ajustó un poco a lo que esta persona me recomendó. A ver, ¿esto qué es? Esto ya está cerrado. Sí, no, esto ya fue. Bueno, y ahí pues se trabaja con un Excel que básicamente lo que hace es ir metiendo y sacando datos. Esto también nos lo facilitaron ellos, ellas lo que son los cuadros estos donde rellenar. Y bueno, pues si tienes a alguien que te eche un poco una mano, tampoco necesitas gente de fuera porque al final el que mejor va conociendo tus números pues eres tú, ¿no? Luego, en paralelo a esto, otro de los documentos... Bueno, de aquí salen los números para luego hacer el plan que habéis visto sobre eso. Esto más bien de trabajo. Yo aquí pues tengo donde voy haciendo, a ver si empieza aquí, me parece que tengo alguno más, sí. Tengo un poco lo que son los gastos anuales, yo ahí lo que voy apuntando los gastos. Pues esto, por ejemplo, son del 2020, pues los gastos que hice y yo aquí diferencio entre consumidor final y el mayorista, ¿vale? Consumidor final me arrastra unos gastos aquí que cuando lo vendo al cliente, o sea, al mayorista no los tengo, que son el porte de seguro a la sala de despiece,
los kilos de, fíjate, aquí lo tengo 1,40. Bueno, lo que es la caja, en fin, los gastos que me supone, pues yo aquí lo incremento y eso me da un valor del kilo de canal y esto me da otro valor de kilo de canal. Hombre, luego al final cada tanda te da unos números, pero se aproximan bastante durante un año a los datos que estamos viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué supones? Pues que eso va a tener esas mismas partidas. Cuando tú hagas el matadero, pues van a cambiar los flujos un poco. Y supongo en lugar de para 1.500, para 3.000 pavas. Y hago ahí unas suposiciones. Es cierto que son suposiciones, pero basándonos un poco con los números del año pasado y sin tener en cuenta el crecimiento que estamos teniendo en el 21. ¿Vale? Por aquí, a ver dónde tendría yo eso ahora. No sé dónde está, a ver si ahora consiguiera. O sea, como esto veis, yo voy sacando todos, o sea, los diferentes gastos y ahora los ingresos, pues hago igual. Yo cogí del WooCommerce famoso este, me arrastré los pedidos de un tiempo, me los traje todos y empecé a sacar números y dije cuántos pedidos, cuánto dinero, cuántos kilos, cuánto no sé qué, como todo esto lo va aguantando todo, o sea, a ver si acierto ahora. Como todo esto lo va aguantando todo, pues eso te dice que esto te da tantos ingresos, como supongo que tengo estos gastos, pues supongo, me han salido estos gastos, pues tengo este beneficio. Cuando le vendo al mayorista, ¿qué ocurre? Pues tengo esto, tengo esos gastos y ¿cuánto gasto? Pues aquí vuelvo a hallar un poco el kilo que me deja, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues daros cuenta que prácticamente la diferencia que tenemos aquí pues es por 4 el beneficio, ¿sabes? Entonces 4, por 4 y pico. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues todo lo que se apueste aquí en la comercialización directa, pues deja margen para poderlo trabajar. ¿Todo eso qué hago? Pues todo eso yo hago una estimación que digo, pues más o menos, ahora mismo estamos en un 80-15 y eso me está reflejando unos ingresos. Y yo poco a poco voy modificando. El primer año supongo 1.500, que estamos produciendo 3.000, pero supongo 1.500 porque me gusta ir por debajo de todo. Supongo que estamos trabajando el primer año en 1.500, el segundo ya trabajamos con 3.000 animales que tenemos aquí, ¿vale? Esos 3.000 animales nos suponen igual. Cuando ya empiezo a fluctuar aquí un poco con estos porcentajes, ¿vale? Hemos tenido una subida, o sea, el incremento en venta este año, pues prácticamente estamos por 2 de lo que es en enero en este momento, pero yo esas estimaciones lo he considerado ya para el 22, y para el 23 y para el 24, o sea, el 24 lo supongo ideal, es utópico, o sea, quiero decir, tampoco va a ser que podamos comercializarlo todo por ahí, ¿no? Pero te vale para ir tomando números, ir viendo la realidad y entonces tú dices, yo aquí tengo dos límites, ¿no? Yo esto es, mi forma de trabajo normal sería esta, ¿vale? Mi forma de trabajo al máximo, o sea, lo que en la nave, la máxima cantidad de animales que yo puedo introducir, cuánto me daría y cuánto me podría generar. Y ahora digo que tengo... Ah, no, es que aquí me falta otra pestaña. Esto sería con 3.000 animales por tanda, suponiendo animales de 1.200, yo tengo hasta 2.800, puedo tener en nave, esto me da unos beneficios. Yo ahora aquí ya voy al límite de nave y digo, bueno, pues vamos a suponer que yo ahora digo, con instalaciones móviles como estoy montando ahora o como sea, que puedo llegar al tope, que son 2.800. 2.800, ¿qué ocurre? Se pueden producir en ecológico, son 100 días, con lo cual yo podría producir 3,6 tandas, pero soy realista que lo que realmente, como realmente saco el pavo de calidad, es consiguiendo pavo de 120 días aproximadamente, 110, 120, con lo cual supongo 2,5 tandas. Eso sería el máximo que yo puedo producir con la nave que tengo actualmente autorizada y los límites si fuese al 100%, ¿no? Todo esto estamos suponiendo, no estamos... Esto sí que es más suposición. Y luego tengo otro límite en ecológico, eso es los límites por ecológico en nave y esto es el límite por ecológico en finca. O sea, si yo fuera a decir, coño, pues la finca con todo lo que tengo, como tengo 6,6 hectáreas menos lo que tengo un pequeño huerto, más la nave, más no sé qué, tengo 6.400, eso me daría un tope de animales. En fin, esto ya son suposiciones, ¿vale? Pero sí son números. O sea, al final, aunque sean suposiciones, no dejan de ser unos números que tú vas a tener ahí pues para saber si ir rellenando tu plan de cuentas. No es
aunque lo aguante todo, pero lo suyo es que sea aguantado sobre el primer cimiento, que es lo que has tenido hasta ahora, y suponiendo unos incrementos e ir subiendo, ¿no? Entonces, por otro lado, aparte de todos estos numeritos que se van haciendo ahí en la memoria, pues hay que redactar un plan de empresa, ¿no? Plan de empresa, pues pasa igual. Ahora mismo nosotros trabajamos aquí con Tracción Ávila, que es un grupo, o sea, un grupo que se ha generado precisamente como nido de empresarios, en el cual, pues en 3 días o 4 estuvimos allí yendo todos los días. Estábamos allí pues 3 o 4 horas trabajando y íbamos redactando. Pues lo que a nosotros se nos ocurre, que ahí se hacía en la memoria, pues todo esto ya se le dio un poco pues más la forma pues para presentar en cualquier sitio, pues eso, los detalles que a ellos interesaban más relevantes y tal. Estuvimos trabajando con un equipo y preparamos lo que sería pues el plan de empresa, ¿no? Junto con el plan, como veis aquí ya ellos analizaron las cuentas, vieron que no estábamos tan locos como les parecía en un primer momento cuando les enseñamos los números, ya empezaron a introducirse lo nuestro, entonces pues ya utilizaron los números nuestros para sacar ahí unos datos y para, bueno, pues para relatar algunas cosas que cuentan ellos, ¿no? Y esto también te hace falta, ¿no? Luego ahí también, dentro de eso estaba también el plan de viabilidad. Y luego lo que os comentaba, ¿no? Pues igual ha surgido aquí en Castilla y León una serie de oportunidades en las cuales pues un grupo que hacían una auditoría, igual pues eso, había que estar ahí unos días pues haciendo, hicimos uno un poco sobre diagnóstico de diferentes, uno de marketing, otro, bueno, pues también lo adjuntamos porque al final pues son datos y son números que te van pasando y que pues a nivel de, en su momento es un poco pesado tenerlos que hacer porque, bueno, porque tienes que estar ahí unos cuantos de días igual, ajustando y viendo y demás, pero bueno, pues nos hicieron un poco lo que hacíamos, cómo hacíamos, lo que tenemos que mejorar, pues eso, los puntos débiles, pues un poco, que luego te viene bastante bien. Y esto, pues eso, fue unas líneas que han venido de Europa y que, bueno, pues las aprovechamos. Y un poco, pues esos son los números. Yo creo que ahora ya, si os parece, yo creo que más o menos de tiempo estamos en lo que habíamos hablado, ¿no? Es que no sé, es que no veo ni la hora de... Tengo tantas pantallas aquí puestas y abiertas que es que no veo ni por dónde vamos. O sea que... Pues si alguien quiere hacerte alguna pregunta, yo creo que podéis hacerla levantando la mano por si sois muchas y hacerlas de viva voz, porque aquí ya hay muchos detalles que a lo mejor es mejor que la gente pregunte directamente. A ver, si tenéis alguna pregunta, hay un botoncito en el listado de participantes abajo a la derecha. En mi ordenador ponen 3 puntitos y cuando le das ahí te permite levantar la mano para pedir palabra. Igual si dejas de compartir la pantalla nos vemos Vale. también, Antonio. Yo ahora la he levantado para que veáis y la bajo. Si alguien tiene así alguna pregunta para hacer a Antonio y que profundice en las cuestiones que creáis. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? Ah, sí, perdón, no me he dado cuenta. Estoy en mi mundo. Ah, sí. Es que así yo veo mejor. Ya, sí. Yo estaba tan contento, como ya no veíamos todo en cuadrito, digo, pues ya estamos todos. Bueno, yo tengo unas cuantas preguntas, avisé en la sesión anterior. En cualquier caso, quien quiera hablar, que levante la mano que estamos pendientes, ¿vale? Pero yo quería comentar que hay varias personas entre las asistentes que me parece interesante que comentéis vuestros proyectos brevemente. Entonces os voy a hacer alguna preguntilla fácil, por ejemplo, a Alba Piqué. Ella es técnico, bueno, para quienes no la conozcáis, es técnico de proyectos, desarrollo rural dentro de ARCA, la Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña, que han estado promoviendo un matadero móvil de corderos, aparte de otros varios proyectos, pero con el matadero móvil hemos coincidido en varias sesiones. Y me gustaría preguntarte, que voy a ver que la tengo por aquí,
Bueno, primero estabais, la última sesión en la que coincidimos, que fue cuando fuimos a Asturias, pues estabais a punto de empezar a hacer, a lanzarlo a funcionar, y quería preguntarte pues cuáles son las principales dificultades que habéis encontrado o que estáis encontrando para arrancar, que ya tenéis el camión construido, cuáles son las principales dificultades que tenéis para arrancar y qué soluciones estáis proponiendo para solventarlas. Si te apetece contárnoslo. Sí, bueno, buenas tardes. A ver, dijimos que estaba ya a punto de funcionar, pero como antes decía también Antonio, a veces las cosas van más lento de lo que uno querría, y estamos pendientes de los permisos de salud, del registro sanitario, básicamente. Ya sabemos que es un proyecto que es como distinto y que no hay a lo mejor ninguna otra experiencia en Cataluña, seguro que no, y en España no sé si hay alguna, pero creo que tampoco, que estaban algunas saliendo, pero tampoco creo que aún no están en marcha. Y hay como algunas reticencias, sobre todo en lo que es la inspección veterinaria en este momento. Es decir, no se nos ha dicho claramente, pero sí que se precisa de que haya un veterinario en la inspección ante-mortem y post-mortem. En una experiencia previa que aquí en Cataluña, que Isabel, que también estuvo en Asturias hablando, que tiene un matadero en la propia finca para sus corderos, él sí que ha podido tener un veterinario cada día, o sea, los lunes, que creo que son los días que sacrifica, que esté presente durante todo el sacrificio. En nuestro caso, como el proyecto está pensado para que el matadero móvil visite más de una granja al día, tampoco muchas, a lo mejor 2 o 3, depende, a poner un veterinario que vaya siguiendo el camioncito, digamos que yo creo que les genera como mucho trabajo, y tener un veterinario ya específicamente para que vaya con el matadero. Así que ahora mismo estamos esperando que nos llamen para hacer la visita de inspección de inicio de actividad, para enseñarles cómo es el matadero, que algunos ya lo han visto, pero algunos inspectores aún no, y que validen todo lo que está, las instalaciones y todo, los APVCs, el sistema que tenemos pensado para funcionar. Y una vez tengamos esta licencia o registro sanitario, queremos hacer unas pruebas, que no nos han dejado hacer tampoco ni pruebas de las instalaciones. Es decir, tenemos una empresa que nos ha hecho el diseño y todo del camión, pero no hemos podido hacer pruebas reales dentro para ver que todo lo que nos ha puesto dentro funcione y sea lo que se necesita o sea suficiente. Y a partir de aquí ya tenemos un trabajo hecho con las distintas explotaciones que quieren entrar en el proyecto, de revisar las instalaciones mínimas que nos requiere el Departamento de Agricultura, de los registros que nos piden de identificación animal individual y de trazabilidad. Y ahora mismo estamos así, esperando un poco a ver si esto se soluciona y podemos empezar. Otro problemilla que teníamos era encontrar una persona que tuviera el carnet de camión y supiera sacrificar, que era como también nos decían que era sería muy difícil. Hacemos una campaña así por redes sociales y conocidos de buscar, y al final nos vinieron 5 personas distintas con perfiles distintos, así que fue difícil, pero tampoco tanto como nos pintaban. Así que ya tenemos la persona más o menos que haga el trabajo, y ahora también estamos haciendo, pues si le hacía falta un tema de formación, que estamos en ello, y ya para empezar, cuando nos digan ya podéis, pues tenerlo todo preparado y a punto para poder salir. Porque en realidad tendríais que conseguir que un veterinario de sanidad vaya en el camión con el personal de sacrificio. Bueno, que vaya en el camión o que le siga. Inicialmente se pensó, cuando yo aún no estaba ARCA, que la misma persona que hacía el sacrificio podía ser también el veterinario, pero eso se descartó rápidamente, así que bueno, que se propuso pues esto, una persona que trabajara, digamos, la parte del sacrificio y la conducción del camión, y de otra parte que hubiera el veterinario que hiciera las inspecciones, porque es decir, hacerlo al trabajo y autoinspeccionarte no sería lo más ideal, digamos.
que es normal, ¿eh? Esto, de hecho, cuando yo entré ya les dije, esto creo que no lo van a comprar y no lo compraron. Así que, y creo que esta es una de las dificultades que vamos a tener. Por eso antes en alguna otra sesión preguntaban el tema de las aves o en conejos, que está permitido este sacrificio en explotación, si estas opciones, digamos, se van poniendo de moda o cada vez más ganaderos optan para hacer este tipo de actividad en sus explotaciones, si lo que sería la inspección veterinaria tendrá que duplicar o ampliar su personal, o si nosotros estamos también proponiendo que sea el veterinario de explotación el que pueda hacer alguna de estas funciones. O que se pueda hacer como en algún país que creo que hacen la inspección veterinaria de las canales antes de la venta, pero no en el mismo momento que se hace el sacrificio. Es decir, que no sé, les proponemos cosas, no nos han dicho ni que sí ni que no, así que no sé, vamos a ver cómo se despliega también toda la flexibilización esta que tenemos aquí. Sí, eso en el informe que hicimos con Transhumancia y Naturaleza dentro del grupo de trabajo Pequeñas Producciones Campesinas y Artesanas, hicimos la revisión de los informes que han hecho en Inglaterra y en Escocia sobre los mataderos móviles y la viabilidad, y una de las propuestas que hacían era que la inspección ante mortem se hiciera por cámara y solo se hiciese la inspección post-mortem, y esta era también uno de los problemas que se encontraban ahí. Sí, en este sentido nos enviaron desde, creo que era el IRTA de aquí de Cataluña, un trabajo de postdoctorado de un chico de Suecia que creo que presentaba el trabajo este mes de noviembre, y que era justamente sobre esto, sobre la inspección vía cámara, y creo que era un chico que era informático, pero estaba desarrollando todo un sistema de imagen o de diagnóstico por imagen bastante sofisticado para poder hacer estas revisiones, digamos, a distancia. Sí que es verdad que en aves no sé cómo será, pero creo que hay algunos decomisos más que en ovino y caprino, que el sacrificio de ovino y caprino difícilmente tiene decomisos, digamos, en matadero, no es como otras especies que sí que es más complicado, pero aún así en ningún caso nos han dicho que no vaya a haber inspección, y creo que también es necesario que esté para la seguridad de todos, pero no sé cómo van a desplegar, digamos, esta parte de inspección veterinaria. Si desde el Departamento de Salud, desde Agricultura, pues estamos ahí un poco que no sabemos. Vale. Bueno, como decía en el chat, cualquier intervención que queráis hacer o pregunta que tengáis, pues pedís palabra y la hacéis. Pues muchas gracias, Alba. Voy a hacer una pregunta también a Iraya Gómez. Ella viene de ELICA, que es la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria. No sé si estás hoy aquí, Iraya. Sí. Vaya, sí. Vale, hola. No me lo esperaba esta entrada. Buenas tardes. Vale, bueno, pero es facilita y en cualquier caso puedes decirnos y ya está. También pues estabais promoviendo desde el ICA, estabais promoviendo algún proyecto para ver la viabilidad de pequeños mataderos en explotación de bovino, me parece que eran, y de ovino, con el objetivo, bueno, teníais un proyecto para ver un poquillo qué inversiones hacían falta y cómo se podía mejorar el valor añadido y la rentabilidad de las explotaciones con el sacrificio en finca. Bueno, no sé si habéis echado números, si habéis avanzado en esto. Si bueno, siento, desafortunadamente vas más adelante tú que lo que vamos nosotros. Mi asistencia a este curso es para luego poder abordar aquí todo este tema de pequeños mataderos en Euskadi, ¿no? Que el sector lo estaba pidiendo, y es una manera de ver qué se está haciendo en otros sitios y cómo se está haciendo en otros sitios. Es cierto que el interés que hay aquí a nivel autonómico es, sí, para corderos específicamente, pero no se ha avanzado, está por abordar todavía. Entonces tenemos que trabajar en ello. Entonces este curso la verdad que me ha servido mucho para ver un poquito cómo se está haciendo, qué se está haciendo. Un poquito es lo que puedo adelantar hasta ahora. Sí, teníais pensado echar números y seguro que
cuando los tengáis hechos, pues nos encantará. Bueno, que- echar números echarán los que monten el negocio. Nosotros, pues asesoramiento, ¿no? Técnico es lo que se puede, lo que haremos desde. Nosotros trabajamos con los veterinarios de las diputaciones, la autoridad competente, entonces trabajamos en los planes de control y bueno, todos estos temas. Entonces, es lo que hay a día de hoy establecido. O sea, hay que trabajar. Sí, la verdad que estamos un poco en pañales en todos lados. Mm. Y está, vamos, pues está guay que desde estos organismos podáis echar ratos a estos proyectos para ver un poco cómo facilitar o cómo hacerlos más viables. Sí, es cierto. Es necesario y es lo que se está pidiendo. Así que, bueno, yo personalmente me parece, bueno, que es mucho trabajo, que es un reto, pero que hay que abordar y punto, ya está. Es lo que hay que hacer. Pues a ello. Muy bien. También teníamos por aquí a Alfonso Ábalos. Él es ingeniero. Estás, ¿verdad, Alfonso? Que a veces vas y vienes con tu conexión. Estoy tiene un día especialmente complicado y bueno, pero justo acabo de incorporarme. Fenomenal. Bueno, pues te voy a presentar. Alfonso es ingeniero técnico y además dinamizador del clúster de artesanía alimentaria de Extremadura y de otras muchas cosas. Ha promovido o ha desarrollado los proyectos técnicos de varias industrias alimentarias pequeñas, pues que tengo aquí algunos ejemplos, desde la quesería Crica o el matadero de aves de Amayuelas, el obrador compartido de Valladolid, aquí en Valladolid, o el proyecto de Ambrosía en Plasencia, que es un proyecto colaborativo de obradores, tiendas y proyectos, entre otros que yo no te he seguido. Y entonces te quería preguntar... Que sea fácil. Que es súper fácil, Alfonso, vamos. En estos proyectos, cuando trabajas con emprendimiento en industria alimentaria para pequeños proyectos, ¿cuáles son las principales dificultades que encuentras a la hora de implementar estos proyectos de transformación de productos de origen, o bueno, de transformación de pequeñas producciones? ¿Y cuáles son las dificultades que te encuentras cuando tienes que desarrollar los proyectos para los emprendedores o es más administrativo? Pues a ver, ahí hay una pregunta amplia. Pero básicamente, resumiendo, se echa mucho hincapié en temas de sanidad y a veces sanidad no es el principal problema. Nos encontramos muchos problemas con técnicos municipales, por ejemplo, a veces también con temas de industria, con el registro de industrias. Hay temas que parten primero también del desconocimiento de los propios promotores, que eso también digamos, hay mucha falta de conocimiento sobre todos los trámites que hay que hacer para emprender y muchas veces se entiende que solo es el tema de sanidad, pero luego hay ya muchos más trámites. Y uno de los principales problemas que encontramos o que encuentro es directamente con los técnicos que están detrás de la ventanilla, ¿no? Digamos, con los... Siento poner énfasis en esta parte, pero es cierto que eso, encontrarte con técnicos de sanidad, encontrarte con técnicos de los municipales o técnicos de industria que directamente dan su opinión sobre temas que no son de su competencia, como el tema de viabilidad económica, o que te dicen el no por respuesta sin dar ningún tipo de, digamos, de margen de apoyo, ¿no? Que tendrían que estar más en temas de asesoramiento más que de una forma más de ese no, ¿no? Entonces, bueno, yo soy defensor, valga la redundancia, de crear una figura del defensor del emprendedor, ¿no? De esa persona que ante estos nos de la administración, pues que le buscase las vueltas y las facilidades, ¿no? Porque al final, muchos de estos nos que nos encontramos en la administración, al final son sís, pero claro, un emprendedor solo, pues antes no, pues no lo deja se queda sin hacer la actividad y punto de pelota, ¿no? Esas son las principales dificultades, porque
vamos, yo creo que es un poco, en general los proyectos que yo hago y los que estamos habituados son proyectos de vida, son proyectos en los cuales las personas están poniendo todo su dinero, todas sus ganas y toda su energía para que esos proyectos salgan para adelante. Entonces, especialmente en estos proyectos hay que dedicarles mucha atención, mucho mimo, porque es mucha responsabilidad, ¿no? Aunque sean pequeños proyectos, ¿no? No son grandes inversiones multimillonarias, digamos. No sé si te he respondido a la pregunta, Beatriz. Sí, porque además iba a preguntarte después qué crees que hace falta para allanar el camino al emprendimiento en pequeñas producciones agroecológicas, y entonces mencionas la figura esta del defensor del emprendedor como un superhéroe que no sé muy bien de dónde lo vamos a sacar, porque es verdad que tenemos, por ejemplo, las cámaras de comercio, agencias de desarrollo empresarial y cosas así que han salido desde a lo mejor pues iniciativa de las administraciones con no sé quiénes, que en principio están para esto, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo promoverías o qué es lo que no hay ahí en esa? Pues yo creo que en parte lo que no hay es empatía. O sea, bueno, y esto es, vamos, estoy generalizando y no me gustaría que se tomase como algo personal, ¿no? Pero vamos, en general, es problema del sistema, no es problema de las personas, es problema del sistema. El sistema lo que crea son personas que tienen un salario fijo de por vida y esas personas no se pueden poner, o es difícil, o sea, es difícil que se pongan en la piel del emprendedor. Entonces, yo creo que es un problema del sistema, porque se repite, no es una cosa que sea puntual. Entonces, cuando algo se repite y es sistemático, es que tenemos que cambiar el sistema, no tenemos que cambiar a esas personas, no digamos, ¿no? Que el problema no es de esas personas, ¿no? Sino que están dentro de un ámbito que es el que hace que pase lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema más de fondo. Pues bueno, pues sí, yo creo que ahí detrás pues tendrían que estar emprendedores, ¿no? Aunque personas emprendedoras, quizás hacer, bueno, pues bueno, como se está haciendo, ¿no? Foros como tiene la red de queserías o como en otras regiones tenemos a nivel, por ejemplo, aquí en Extremadura, la red de artesanos alimentarios, pues que nos apoyemos, creo que eso es fundamental, ¿no? Que crear grupo. Y bueno, y estos cursos creo que son fundamentales. Siempre somos un poco también la misma receta, ¿no? Siempre hablamos de la formación de los técnicos de sanidad, de la formación. Me parece fundamental que haya técnicos en el ámbito privado, digamos, que estén bien formados. Y digamos, creo que esto ahí sí que podemos hacer algo tan importante y estos cursos creo que son importantes para eso. Así que, bueno, todo esto redunda en ello, ¿no? Lo que pasa es que es todo muy, pues bueno, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pues muchas gracias, Alfonso. Y he tomado nota, por supuesto, de las propuestas. Pero aprovechando el tema de formación, vamos a hacer la siguiente pregunta a Jaime Veiga. Él es formador en carnicería y en varios diagnósticos que se han hecho en el sector de la ganadería y de la carne se detecta pues, la necesidad de formación en materia de sacrificio, de despieces, de nuevas formas de carnicería, ¿no? Esto es algo, entonces, desde tu posición de formador, un poco nos puedes comentar dónde se imparte este tipo de formación en materia de carnicería, dónde se podría promocionar más iniciativas de formar en procesos de sacrificio y cómo está siendo para ti. Bueno, yo os cuento un poquito, no solamente soy formador en carnicería, no sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Se te escucha, sí. Vale, bien. No solamente soy formador en carnicería, sino también soy agente administrador del medio rural, hice empresariales, soy técnico en frío, técnico en automatismos industriales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, viendo todo el proceso que estáis dando, desde el punto de vista de formación, claro, yo he visto todo el proceso y me he quedado con cosas, ¿no? En cuanto a formación, bueno, a día de hoy existen los certificados de profesionalidad que vendrían a acreditar esa experiencia profesional que de alguna manera hasta ahora no estaba, digamos, del todo formalmente arreglada, ¿no? En Madrid creo que ya los tienen implantados, en Galicia hay certificados de profesionalidad, pero de momento la demanda de carniceros es tan grande que nadie se ha parado a decir, bueno, pues esta persona es un carnicero o no. Yo soy carnicero de quinta generación, ¿vale? Eso me vino por defecto. Entonces era algo que ya me venía de atrás y me formé como docente
y ahora sí que puedo impartir, pero lo que es el certificado de profesionalidad que te acredita a día de hoy no está implantado. Hay de carnicería y hay de materices, ¿eh? Esto es bueno separarlo. Veo dentro de la página de formación del SEPE, podéis ver los certificados de profesionalidad y ves que están separados, ¿de acuerdo? Son modulares, tienen varios módulos. De hecho, el de carnicería creo que tiene una primera parte, tiene algo, si no recuerdo mal, de gestión empresarial. Se habla de la PPC, se habla de toda una serie de cuestiones, prevención, etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente que cuando un sector tiene una demanda tan grande de formación, se acabe tirando de profesionales que de alguna manera simplemente acrediten la experiencia. Algo que a día de hoy, por suerte o por desgracia, como acabáis viendo, cada día se necesita un mayor conocimiento y un mayor reciclaje en este ámbito, ¿no? Ese es mi punto de vista. Que siempre es bueno aprender, por supuesto que sí. Os diré una serie de cosas que a mí ya más a nivel técnico me llamaron la atención. Por ejemplo, el sistema de aturdido y todo este tema es un tema fundamental para prevenir estrés, que después en la canal de un animal con tanto valor económico sí que va a ser muy importante. El proceso de maduración de la carne en cámara también es una parte muy interesante a tener en cuenta. Ese proceso de transformación del músculo en carne es fundamental, sobre todo, por ejemplo, en especies como la ternera, el que no se altere el pH durante todo ese proceso, que todo el proceso sanitario sea correcto y sobre todo pensar que lo que yo entiendo, porque también trabajé en la administración, que un inspector sanitario tiene que intentar es no solamente, yo tengo gracias a Dios buena relación con bastantes porque hemos trabajado durante muchísimos años con ellos. A mí me ha servido muchas veces de orientación a la hora de hacer, por ejemplo, el proyecto de la granja de pollos. La gente de extensión agraria, pues hablando con ellos me dieron buenos consejos porque tienen mucha experiencia y ven muchas explotaciones. Pero el tema fundamental no es sancionar, sino el conseguir que se lleve una práctica adecuada y se interiorice, ¿no? El objetivo de la formación es modificar conductas. Eso es lo fundamental. A mi modo de entender, no solamente poner el palo, porque a veces es muy necesario, pero sí que se entienda, por ejemplo, qué es lo que se busca con todo ese proceso. Que de una determinada forma se hagan las cosas correctas. Porque en cuanto cogemos el hábito, es como hacer la cama todas las mañanas. Es decir, una vez que adquieres el hábito, lo vas a hacer por sistema sin pensarlo. Yo creo que es una parte fundamental que desde todas las partes hay que trabajar. En cuanto a los ayuntamientos y todo eso, también me voy a ahorrar el decir lo que pienso, porque creo que es una de las partes más difíciles. A veces no solamente es el técnico de sanidad, sino que yo el otro día preguntaba desde este mismo foro, con esos pequeños comentarios que veis que voy metiendo poquito a poco, ¿qué licencia pido? Porque claro, si me dices voy al ayuntamiento y le digo que voy a hacer un matadero, automáticamente, le sale el humo por las orejas, por experiencia, yendo con el borrador del proyecto y todo, decirte sí, qué guay, qué bonito. Y cuando una de nuestras granjas del decreto 216 del 2011, que son muy reducidas de las explotaciones de Avimós, yo no empecé con Avimós, por cierto, salí de alta yo por libre, son muy reducidas y el hombre se me iba a una explotación de 1000 y pico pollos para arriba. Y ahí pido informe de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ellos en ese primer momento no se centran, todo el resto de lo que le cuentes va a ser tremendamente complicado, porque le es más fácil decir no que cogerse las manos en un primer momento. Te obliga a ti mismo como emprendedor incluso a ir por delante un pasito de ellos, revisando documentación. De hecho, empleé 2 años casi revisando documentación para ver cómo enfocar ese proyecto. ¿De acuerdo? Eso es fundamental y se necesita también, reconozco, con cierto hábito y ciertos conocimientos. Porque cualquier paso de los que habéis visto en un matadero necesita una cierta revisión a la hora de implantarlo, ¿no? Por ejemplo, el perno cautivo o el electrocutar. Yo cuando vi las manos ahí metiendo la electricidad al lado con la mano mojada, eso es mortal, lo digo como técnico, ¿vale? Desde prevención de riesgo sería impensable. Aunque sea una mera prueba, por el voltaje que tiene, no sé a cuánto trabajan esas máquinas, pero prefiero no saberlo por si algún día alguien mete la mano. Entonces, es simplemente el comentario que hacer. No quiero tampoco extenderme más porque hay más gente que quiere hablar y seguramente sea más interesante que lo que voy a decir yo, ¿no? Cualquier cosilla también aquí estoy, ¿vale? Alba, ¿quieres comentar tú? Cualquier persona que quiera comentar, tenemos un ratillo. Esto que estabas escribiendo, que no lo tenga que leer yo. Nada, solo decía que aquí en Cataluña, como esto que comentaba Jaime, es un problema habitual en todos los ayuntamientos prácticamente, los que tienen a un pequeño matadero municipal, se están intentando quitárselo de encima
y el que quiere hacer un pequeño obrador y que lo quiere compartir, pues también es un problema a nivel del ayuntamiento o de actividad o lo que sea, pues se está intentando hacer desde las diputaciones como un documento que no sé, está en fase de redacción y no sé cuándo saldrá, pero para un documento pequeñito que va dirigido a los ayuntamientos de los municipios pequeños o grandes para que todos estos trámites, para que cuando una persona va e intenta empezar una actividad de este tipo no se los pongan los pelos de punta y tengan como una pequeña guía para saber lo que sí se puede hacer, lo que no y dependiendo del volumen de esa actividad pues pedir lo que realmente se requiere y no ir a máximos como pasa muchas veces y luego ya cuando te piden todo lo que te piden se te dan las ganas y ya te vas a casa y ya está. Y no sé si eso está previsto que salga no sé cuándo, pero que se están promoviendo esto porque se ha visto que es uno de los problemas principales también para estas pequeñas producciones y de transformación. Sí, sí, a ver, el tema que estamos tocando ahora mismo en producción ganadera es uno de los mayores retos que tiene a día de hoy. Como bien comentaba el técnico de administración el otro día, el veterinario, el desaparecer simplemente los pequeños mataderos que había distribuidos por toda España supone un gran reto volver a entrar como pequeño productor en ellos. Tenéis que pensar que sus líneas de matanza muchas veces nos acomodan a los tamaños no estándares que trabajamos en nuestras pequeñas producciones. No es lo mismo trabajar un pollo de 4 kilos que trabajar un pollo de 2,5 kilos. Es decir, eso es una línea de matanza que va a una velocidad tremenda. En cuanto le rompas el estándar de la cadena, ellos van a perder dinero y van a hacer lo posible para que no entres. Por ejemplo, el tema del cordero, ya que lo comentaste, aquí es muy típico que los matadores están muy orientados a vacuno y, por ejemplo, el meter cordero les rompe la cadena. Entonces, no te dicen que no, pero te van a cobrar un precio que simplemente te va a quitar las ganas de hacerlo porque lo puedes traer de cualquier otra parte de España a lo mejor más barato. Y es un factor limitante porque muchas veces, al haber tan pocos, te obliga como productor a desplazarte muchos kilómetros o a que sea otra persona que intermedie. Tradicionalmente, pues bueno, el carnicero de toda la vida pues compraba y vendía, hacía todo el proceso como hacíamos nosotros, que lo seguimos haciendo, por cierto, pero ya necesitas un volumen, porque hoy en día cogerte un camión y ponerte a hacer todo esto exige muchos papeles, muchas horas, trabajar con animales vivos, trabajar con explotaciones de animales vivos, trabajar con registros sanitarios, trabajar con toda una serie de cuestiones que ya hacen que un animalito va más estresado el que va en el camión que el animalito en sí. Y lo más seguro, porque vas pendiente de si has anotado todo, si llevas las horas bien, si tienes el tacógrafo bien, si paras y dejas en el matadero a tu hora que tienes que entrar, etcétera, etcétera. Parece una tontería hasta que lo vives en primera persona y entiendes mejor de qué va la historia, ¿no? O trabajas con animales también. Ay, pues nos hemos ido un pelín de tiempo. Creo que tenemos que cerrar aquí el debate para no alargarnos mucho más. Tenemos preparadas varios sistemas de evaluación de este curso. Uno es una pequeña encuesta, más que encuestas son preguntas que nos ayudan un poco luego a promover otro tipo de cursos y de acciones formativas y así. Y lo voy a dejar en una pizarra que os dejo en el chat. Si os metéis en el enlace que acabo de enviar al chat, sale una pizarra en la que podéis incluir un post-it en la barra de herramientas que hay a la izquierda. Pues podéis pinchar ahí e incluís un post-it en el que hacéis propuestas sobre lo que más, o comentarios sobre lo que más os ha gustado, sobre cosas que os han faltado o cosas que os han sobrado en esta formación. Y esto, si podéis hacerlo durante, bueno, pues ahora cuando cerremos, ¿vale? Para no terminar para no alargarnos mucho, os dejo ahí el enlace, si le dais, pues cuando acabemos, si nos podéis hacer algún comentario como queráis, pues estaría fenomenal. Después os enviaremos una encuesta vía mail, pues ya un poco más formal de evaluación del curso para el expediente que tenemos que cumplir. Y luego un poco a modo de cierre y de evaluación, a mí me gustaría preguntarle a Sergio Boado
un par de cosillas que me han soplado por ahí, que eres un emprendedor o promotor o que tienes un montón de ideas, que has pasado desde la sala de despiece hasta el matadero y estás ahí dándole vueltas a qué montar. Entonces me gustaría, si pudieras comentar algo sobre el curso, así a modo de evaluación, cómo ha sido la experiencia, las intervenciones, un poquillo, ¿cómo lo has visto? Desde tu perspectiva de promotor. Hola, el curso está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, sí, señor. No me voy a quedar así, vamos a ver. Está de maravilla y los ejemplos súper necesarios. Necesitamos repetir esto para el año que viene, porque probablemente tengamos un rodaje ya todos un poquito mayor. Y una cosa que echo de menos a nivel del ayuntamiento, varias personas ya dijo que tuvo problemas con los ayuntamientos. Al final, Sanidad conseguimos que la tengamos aquí, de hecho tenemos varios inspectores, pero a nivel ayuntamiento no. Y el que te da la licencia es el ayuntamiento. Y por experiencia, el ayuntamiento está poniendo pegas. Y aunque le lleven las cosas todo machacado y todo redactado y que cumpla la normativa para todas las consejerías que hay superiores, llegas al ayuntamiento y te dice que no, igual. Porque él interpreta que no. Y necesitamos meter a alguien del ayuntamiento en estos cursos. De todos, ¿no? Sí, tomamos nota. Porque, de todos los ayuntamientos. Una de las cosas que desde la plataforma por las pequeñas producciones campesinas y artesanas decimos siempre es que animamos a las comunidades autónomas a promover formación en materia de flexibilidad, de normativa higiénico-sanitaria y de procesos artesanales de producción. Y ahora también vamos a añadir el tema de la empatía, las habilidades sociales y las habilidades para el emprendimiento que comentabais como una materia de formación a personal de la administración y no solo de las comunidades autónomas, sino también de los ayuntamientos que al final son un filtro y gestionan mucha documentación y muchas veces son más un freno que un filtro, y las diputaciones, ¿no? Que como personal destinatario de estas formaciones que consideramos que son necesarias y que animamos a promoverlas desde las organizaciones y a las comunidades autónomas que al final tienen programas de formación en los que se pueden incluir este tipo de contenidos. Y además de formación, Sergio, ¿qué le hace falta a un promotor? Además de esta formación y de la falta del personal de los ayuntamientos, ¿qué le haría falta a un promotor para poder sacar sus proyectos en este sector adelante, ¿no? Si es promotor ya es terco por naturaleza. Entonces va a insistir aunque a donde vayas te digan que no. E insistes, ¿eh? Pues a mí se me han acabado las preguntas. Hay una pregunta sobre la encuesta que os hemos enviado en la pizarra, esta Jamboard o no sé qué plataforma hemos usado al final. Que no sé, Juan Andrés, si has conseguido hacerlo. Cuando te metes en la pizarra, voy a meterme un segundo, se te abre una pantalla en blanco que tiene 3 post-it. Uno verde, a ver si es que tengo que daros permiso, que pone que me ha gustado del curso, uno azul que ha faltado y otro que ha sobrado. Y tiene que haber una pestañita. Es que he puesto solo lectura. Un momento. Bueno, igual es que os tengo que dar permiso. ¿Hay alguien que pueda entrar y editarlo? Solicitar.
Lo podemos mandar por email, Bea, si no, ¿no? Vale. Sí, porque creo que a lo mejor lo que me falta es habilitar a todo el mundo para que pueda editarlo. Vale, entonces ahí queda esa pizarra. Antonio, ¿qué quieres decir algo? Sobre el tema que estaba comentando Sergio, y también un poco a lo que Jaime decía, de los ayuntamientos y demás técnicos, yo creo, y en algunos amigos que he ayudado, compañeros, a sacarlo, es muy interesante basarse también en gente que ya esté funcionando. O sea, aunque no sea de la comunidad o no sea del ayuntamiento, pues hacer constancia, pues mira, este proyecto se está ejecutando en tal sitio, está haciendo esto, o sea, al final hacer referencia a gente que ya está, les quita un poco el miedo, ¿sabes? A decir, hostia, pues es que tengo que dar el salto. Y si es que lo principal que tienen, yo creo que el más miedo que tienen es que tienen que coger un tocho de normativa y empezar a estudiársela, porque si vas a hacer una nave de 100.000 pollos no tiene problema, porque de esas, o de 50.000, se están haciendo habitualmente y es copiar y pegar y hacer. Nosotros vamos a darle un poco, como se suele decir, a darle un poco de trabajo, a darle la lata. Entonces, y os estoy diciendo yo que ya ves tú, yo he sacado código regas para gallineros como ese que he sacado en la foto de tirando en el campo, he sacado para explotaciones de 700 pollos, o sea que basándonos en, bueno, y otra gente se ha basado en lo que yo hice, o sea, yo me basé un poco en lo internacional porque lo tengo ya hace unos pocos de años, ese rega, pues a base de ir a dar por saco, tuvo que venir el veterinario jefe porque ninguno se quería pringar en firmar, explicarle allí todo, mostrarle y decir, mira, es que esto es así, se está haciendo así, se está haciendo. Y lo que tú dices, ser terco y seguir apretando hasta que lo concede. Fenomenal. Una cosa, de lo que estaba diciendo Antonio. Si lo relacionas con las ayudas, tú tuviste una ayuda, yo estoy en esa situación con ella concedida ahora mismo. Te metes en el problema con las licencias y las ayudas tienes un plazo de entrega, de justificación y de resolución. Resulta que ya tendríamos que estar justificados en el mes pasado y ni siquiera está publicado. Con lo cual llevamos 2 meses de retraso, con el banco todo solucionado y ahora llegan las licencias del ayuntamiento. En principio ya me dice que no. Tengo autorización autonómica, pero eso te retrasa un montón. En tu caso tenías el proyecto de ordenación, que tu ayuntamiento no tiene. Si lo llega a tener, como es este, tienes que hacer una modificación del proyecto de ordenación, por lo cual ya retrasas 3 meses a mayores. Y todo esto con una justificación que tienes que tener en 1 año con la obra ejecutada. A veces nos metemos en unos berenjenales que yo creo que ni la propia administración, aunque te dé dinero, sabe lo que está haciendo, porque es inviable. Numéricamente es imposible que en 1 año consigas hacer todo eso y que funcione en 1 año. La administración tiene que sentarse un día y ponerse a pensar lo que está haciendo a nivel de ayudas. Eso no sirve. Hombre, yo en este proyecto no, pero en otro que presenté previo sí que tuve que pedir una ampliación de plazo. Normalmente los 12 llorando creo que pueden llegar hasta los 2 años. 18 seguro. Los 6 primeros meses te los conceden, yo creo, si lo pides seguro. Puede ser. Aún así no llega. Bueno, a mí me gustaría que nos gustaría que tanto Diego, que has estado presente, interviniendo y dinamizando las sesiones, si quieres hacer algún comentario, pues así a modo de cierre o lo que consideres. Sí, solamente indicar que hemos peleado mucho para conseguir esta flexibilización de la normativa, muchísimos años, décadas después, en comparación al resto de países europeos, y es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Claro, va a ser difícil, por supuesto, va a ser difícil poner a las administraciones de acuerdo, pero es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Simplemente indicar eso.
Luis Couto, también inspector de Sanidad de la Xunta de Galicia, también nos ha acompañado estos días. No sé si estás por aquí y quieres decir algunas palabras. Se ha marchado. Se ha marchado, ¿no? Que no le encuentro. Bueno, pues otro día. Antonio, muchísimas gracias por la claridad y por la transparencia en todo lo que nos has contado, toda la documentación que nos has mostrado, el trabajo que venís haciendo desde hace ya un montón de años, Montse y tú, y siempre así como dispuestos a participar en este tipo de embolaos en los que os metemos. Y si quieres comentar algo, date el micrófono. Yo creo que al final estamos para eso, o sea, cada uno cogemos una función y a nosotros nos gusta hacer y comentar y difundir. Creo que lo principal, estoy de acuerdo contigo, que tenemos una oportunidad tanto en cuanto a normativa nacional como europea y una concienciación de la gente, y lo que tenemos que ser es ser conscientes y saber jugar bien nuestras bazas. Hay que aguantar, o sea, los permisos, todo llega, todo tarda, pero que al final yo creo que tenemos un momento que tenemos que aprovecharlo los pequeños productores y animar a los demás a que estéis ahí, que arranquéis pequeños proyectos y microproyectos, porque es los que realmente vamos a poder cambiar donde estamos ahora mismo. Fenomenal. Conchi Mogo, la incombustible técnico del sindicato Labrego, la joya de la corona. Algunas palabras que nos digas de... Bea, pues a ti muchísimas gracias por ayudar a dinamizar estas formaciones online de mataderos, de pequeños mataderos de ave, que sin ti no iban a ser posible, que fuiste tú la que tiraste el carro para hacerlo. Gracias a todas por participar, sobre todo bueno, a las visitas que hicimos de Antonio La Solanilla, de Arturo Sócrates en Amayuelas y a Amador García en Asturias, en Morcín. Y bueno, sobre todo también pues a Diego Royce, que nos acompañó en todas las sesiones, a Luis, que fue cuando pudo, pero también nos acompañó un montón de tiempo, y a Juan Carlos Bellarino, que hoy no pudo venir, pero sí que estuvo presente los otros días. Y así cuestiones así logísticas, tenéis la documentación colgada en el campus virtual, hay una encuesta aburridísima del ministerio, pero son 5 preguntas, la podéis cubrir, no es tan molona como la que colgó Bea, que os la vamos a volver a reenviar, y donde vamos a extraer todas esas ideas nuevas y necesidades para pues, futuras formaciones que podemos lanzar desde la plataforma de producciones campesinas y artesanas. Entonces vamos a seguir trabajando y nada, también el certificado de asistencia lo tenéis en el campus virtual una vez que cubráis la encuesta, y los vídeos de las visitas estarán colgados la semana que viene, hoy no va a dar tiempo, y el de las sesiones no sabemos cuándo, pero os informaremos por correo electrónico porque hay que pulirlas un poquito, pero estarán. Y pues muchísimas gracias a todas por participar, por aguantar ahí los viernes por la tarde, ahí como campeonas y campeones, y nada, que nos veamos en breve y que nos veamos de verdad, no en una pantalla, que, en fin, con un descanso de verdad, con café y nada, y hasta pronto. Pues eso es. Muchas gracias y nos vemos en las siguientes. Venga, muchas gracias. Muchas gracias.